Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidas a esta jornada organizada por el Punto Europeo de Ciudadanía sobre la elaboración de presupuestos en el programa CERF. Como ya sabéis, la Comisión Europea presentó su plan de trabajo para este año 2026 y también 2027 en diciembre y ya ahora progresivamente se están abriendo todas las convocatorias. Se abrió en diciembre la convocatoria de redes de ciudades, esta ya está abierta para que presentéis vuestras solicitudes. Hace poquito también se abrió la convocatoria de igualdad de género y ahora estamos esperando de que se abra la convocatoria de compromiso y participación de la ciudadanía, que se va a abrir también en breve. Pues bien, una de las dudas que más nos planteáis cuando estáis elaborando pues, vuestra propuesta para alguna de las convocatorias del programa CERF es justamente sobre la preparación y la elaboración del presupuesto. Esas dudas son normales porque, como a lo mejor ya algunos sabréis, en el programa CERF se manejan 3 tipos distintos de presupuesto en función de la convocatoria. Y es normal que os surjan esas dudas sobre cómo preparar pues, un presupuesto que esté de acorde con la convocatoria y que esté bien preparado. Para ello, hemos pensado que sería una buena idea organizar esta jornada dedicada exclusivamente a cómo preparar el presupuesto para las convocatorias del programa CERF. Y para ello también contamos hoy con un experto en proyectos europeos y también en elaboración de presupuestos para proyectos europeos, que es Gilberto Martínez, a quien agradecemos enormemente su colaboración y a que esté hoy esta mañana aquí con todas nosotras para explicarnos cómo elaborar esa propuesta, ¿no? Ese presupuesto para las convocatorias. Os cuento un poco sobre Gilberto. Gilberto Martínez es experto en diseño, gestión y evaluación de proyectos europeos y tiene más de 15 años de experiencia en programas de la Unión Europea como el programa CERF, Erasmus+, Europa Creativa y Horizonte Europa. Él colabora normalmente con administraciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil a nivel europeo y internacional y combina su labor profesional con la formación de entidades solicitantes en aspectos claves como modelos presupuestarios, gobernanza de consorcios, gestión financiera y calidad de proyectos. Su enfoque se basa en la claridad normativa, la coherencia técnica y la viabilidad real de las propuestas. Pues bien, hoy vamos a dedicar esta jornada pues justamente a eso, a explicaros bien cómo preparar ese presupuesto, pero antes de entrar en materia os voy a explicar muy brevemente en qué consiste el programa CERF y cuáles son las tareas que realizamos desde el Punto Europeo de Ciudadanía y después ya entramos a fondo en toda la temática de presupuestos. Voy a compartir una breve presentación. Vale. Entiendo que ahora estáis viendo mi presentación. Pues bien, para los que no nos conozcáis, el Punto Europeo de Ciudadanía estamos situados en el Ministerio de Cultura, concretamente en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que depende de la Dirección General de Derechos Culturales. Y nuestras funciones son, por un lado, pues, informar sobre las convocatorias del programa CERF a medida que la Comisión las va publicando y ofrecer también un servicio totalmente gratuito de consultoría y de asesoría para todas aquellas organizaciones españolas que estéis preparando vuestras propuestas para presentar a las convocatorias de CERF. También os ayudamos en la búsqueda de socios europeos y después os enseñaré cómo lo podéis hacer y organizamos actividades como la de hoy, ¿no? Actividades de capacitación para que estéis mejor preparadas a la hora de elaborar vuestras propuestas. Somos también el punto de contacto entre la agencia ejecutiva y la Comisión Europea y el programa CERF aquí en España y participamos también en eventos donde damos a conocer pues, todas las oportunidades de financiación a través del programa CERF. Los objetivos de este programa son básicamente proteger y promover los derechos y valores recogidos en los tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, fomentar la participación democrática y cívica para así conseguir sociedades más abiertas, democráticas, igualitarias, inclusivas. Este programa, como seguramente ya sabréis, va dirigido a organizaciones de la sociedad civil, a autoridades públicas de distintos niveles, entidades privadas también y organizaciones internacionales.
Y ahora nos encontramos en el septenio 2021-2027, para el cual pues este programa, ¿no?, tiene estos 1.550 millones de euros destinados. ¿Qué países pueden participar en las propuestas del programa CERF? Pues los 27 países que son Estados miembros de la Unión Europea y también otros países de la vecindad europea, como los que tenéis aquí en la pantalla: Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, el territorio de Kosovo, Ucrania, Moldavia, Montenegro y Macedonia del Norte, y también, como he dicho antes, las organizaciones internacionales. Las temáticas del programa CERF, de vuestras propuestas, son muy variadas, ¿no? Los proyectos pueden versar sobre derechos fundamentales, la defensa del Estado de Derecho, combatir cualquier tipo de discriminación, la igualdad de género. Eso va a depender de a qué propuesta, a qué convocatoria, perdón, vamos a presentar nuestra propuesta. Pero como veis, son temáticas muy variadas que van a ir alineadas con la convocatoria. Las convocatorias del programa CERF se estructuran en 4 capítulos. Estos son los capítulos del programa. En primer lugar está el capítulo 1, es el capítulo de valores de la Unión Europea, y entonces aquí se publican propuestas para proteger y promover los valores de la Unión. El capítulo 2 es el capítulo de igualdad, derechos e igualdad de género, y entonces aquí la Comisión va abriendo, publicando convocatorias para luchar contra cualquier tipo de desigualdad, promover la igualdad de género, proteger y promover los derechos de la infancia, etc. Después tenemos el capítulo 3, que es el capítulo de compromiso y participación de la ciudadanía, y en este caso las convocatorias son para promocionar, ¿no?, promover la participación en la vida democrática, promover los intercambios entre la ciudadanía de distintos países, y también hay una convocatoria de memoria histórica europea. Y finalmente tenemos el capítulo Daphne. El capítulo Daphne consta de una convocatoria que es para combatir la violencia de género. Y como veis aquí en esta diapositiva, cada capítulo y cada convocatoria, por lo tanto, pues va a seguir un modelo de financiación. Un modelo LAMSAM tipo 1, un modelo LAMSAM tipo 2 o un modelo de costes reales y mixto, que es lo que hoy nos va a explicar con todo detalle Gilberto. Pues bien, en cuanto a la búsqueda de socios, entre las oficinas europeas somos una red de oficinas europeas en los distintos países, ¿no?, en los que participan en el programa CERF. Tenemos esta página web, esta plataforma, para que podáis registraros, ¿no?, y entonces postularos como que estáis buscando un socio o socia para elaborar vuestras propuestas. Y también al contrario, podéis ver qué organizaciones están buscando socios y les podéis contactar directamente. Y finalmente, aquí os dejo los datos de contacto, que os los vamos a recordar también al final de la jornada. Tenemos una newsletter que lanzamos mensualmente con todas las novedades, las convocatorias, los talleres que vamos organizando. Y como he dicho al principio, pues también nos podéis contactar por correo electrónico, por teléfono, o podemos agendar una videollamada pues para todas aquellas dudas que tengáis. Y bueno, yo no me quiero extender más en esta presentación. Voy a dejar de compartir, porque hoy la temática que nos ocupa es la elaboración de presupuestos y, bueno, pues que entendamos muy bien, ¿no?, qué tipo de presupuesto vamos a tener que elaborar, y también todas aquellas dudas, preguntas que tengáis sobre los presupuestos, pues hoy es el momento, ¿no?, para planteárselas a nuestro experto, Gilberto. Pues Gilberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, y ya cuando quieras te doy la palabra. Encantadísimo de estar aquí. Buenos días a todos y a todas. No sé si me escucháis bien, porque he visto que hay gente en el chat que dice que hay problemas de audio, pero lo que están diciendo es que al salir y entrar de nuevo ya se soluciona. O sea, que si hay alguien que aún tiene problemas de audio, que por favor salga, entre de nuevo o que actualice. Vale, parece que ya se escucha. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Mónica, por la introducción. Estoy muy sorprendido, la verdad, de ver a tanta gente interesada en pasar la mañana con nosotros hablando de presupuestos, que es un tema que muchas veces la gente como que o le da miedo o tiene rechazo, y es un tema súper importante porque el programa SERF, para los que lo conocéis, es un programa muy bonito, con muchas opciones, y efectivamente el presupuesto es una de las cosas que tiene que ir muy alineado con la parte narrativa, que es lo más importante, porque son dos formas de contar lo mismo, ¿no? Vuestro proyecto se puede contar de manera narrativa o de manera presupuestaria y tienen que estar
súper alineados. Entonces, para comenzar, lo que quería era empezar diciendo que es un lump sum, que es lo que ha comentado también Mónica, de que hay 3 tipos de presupuestos en el programa SERF. Y 2 de ellos son lump sum. Un lump sum es una cantidad a tanto alzado. ¿Qué significa eso? Que es una cantidad fija acordada al inicio del proyecto. Se paga por resultados y no por costes reales incurridos. Y no hay auditoría financiera, solo se verifica la implementación técnica. O sea, el proyecto se da por bueno, digamos, por bien implementado, si todo ha sido implementado correctamente según lo que se estableció en el contrato con la Comisión Europea y no tanto por los tickets o por las facturas que tengáis de los gastos reales, ¿vale? No del todo cierto esto de que no hay auditorías financieras, porque como sabéis, tenéis que cumplir con varios requisitos, por ejemplo, con el Plan General Contable Español, o sea, tenéis que tener todos los tickets y todas las facturas bien registradas en vuestra contabilidad propia. Y, por supuesto, en la Comisión Europea hay ciertos mecanismos, que son aleatorios la gran mayoría, que son para verificar que efectivamente se ha hecho un buen uso de los fondos europeos, que al fin y al cabo son públicos. Pero se refiere esto a que no hay un proceso, digamos, de reportar la parte financiera dentro de los proyectos, ¿vale? O sea, no va a pedir nadie tickets, en pocas palabras, cuando es un lump sum. Ejemplo, si tu lump sum es de 100.000 euros y completas todas las actividades, cobras 100.000 euros. Si gastas 90.000, cobras 100.000 euros. Si gastas 110.000, cobras 100.000 euros. O sea, también esto lo que hace es premiar la eficiencia y la eficacia del beneficiario a la hora de implementar el proyecto. Bueno, el lump sum es algo que la Comisión Europea puso desde hace unos años para esta parte y es algo que beneficia un poco a todos, en el sentido de que para los beneficiarios reduce drásticamente la carga administrativa, que para muchos, sobre todo para entidades pequeñas, es una parte muy difícil de gestionar, o entidades que no tienen tanto personal. Luego no hay que hacer más seguimiento detallado de costos reales. Hay una flexibilidad total en ejecución presupuestaria. Está enfocado en resultados y no en contabilidad. Está enfocado en impacto realmente, en que el proyecto sea algo que beneficie a la sociedad y no tanto que cumplas con que justifiques cada ticket. Y como hemos comentado, sin auditorías de proyecto. Y para la comisión, pues, por supuesto, está más enfocado en calidad y en impacto. También para ellos es beneficioso porque ellos lo que pretenden es mejorar el impacto de estos proyectos y no tanto la gestión administrativa. Luego, la reducción significativa de auditorías y de costes en general de gestión del programa. Y de otra parte, incentiva la eficiencia y la buena gestión de los proyectos. Hay 2 tipos principales de lump sum, que son el lump sum tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1B, porque hay un tipo 1A que en SERF no aplica, pero hay un tipo 1A que aplica a otras convocatorias. Está el tipo 1B y el tipo 2. Entonces, depende qué convocatoria sea, tiene un tipo de lump sum u otro tipo de lump sum. Esto no es algo que el beneficiario elige, esto es algo que en la Call for Applications, la convocatoria, aparece indicado si es tipo 1 o tipo 2. Entonces, por ejemplo, en los proyectos de Town Twinning, que son los de hermanamiento de ciudades, en los de Remembrance, que son los de memoria histórica, de memoria europea, la red de ciudades y la de participación ciudadana es siempre un tipo 1. Y los de tipo 2 son los Equal, los Daphne y los Child. El Child de este año, si no me equivoco, no lo han sacado. Este año creo que no hay convocatoria Child. Creo que solo el año pasado hubo y el año que viene también se planea que haya también convocatoria Child, que es la de derechos de los niños. Luego, cada uno de los 2 tipos tiene su calculadora propia. En el tipo 1 es una calculadora Excel automática, que la veremos luego en la práctica, pero es hacer unos cuantos clics y ya está, es muy sencilla. Y la tipo 2, que es la que yo sé que os da más miedo a todos y a todas porque es la más compleja de gestionar. Luego, en la base de cálculo, en la tipo 1 son bloques prefijados, unit cost, es ir clicando las diferentes opciones y se calcula solo. Y en el tipo 2 sí que hay que hacer una estimación más detallada y sí que hay que pensar realmente lo que gastaremos y lo que necesitaremos en el proyecto. Y más o menos tener claro los recursos que necesitaremos. La complejidad del tipo 1 es baja, se puede hacer perfectamente en una hora el presupuesto, y el tipo 2 es media. Hay que planificarlo bien, hay que hablar con todos los socios y hay que hacer cálculos, en pocas palabras. Y respecto a la evaluación, en el tipo 1 es automática, no hace falta mucho análisis para ver si está bien hecho o no, y el tipo 2 es riguroso línea por línea. Yo aparte también soy evaluador de proyectos SERF y también colaboro con la Comisión Europea, con la Agencia Ejecutiva de Educación y de Cultura y con la Dirección General de Justicia para evaluar propuestas SERF. Y sí que os digo que los evaluadores se fijan bastante en los presupuestos de tipo 2,
porque tienen que cumplir ciertos requisitos que veremos luego. En ambos casos es un pago fijo, libertad de uso y sin justificación financiera. Sobre el tipo 1, luego al final tendremos las preguntas que pueden ser sobre estos dos tipos o sobre lo que sea, pero vamos a ir tipo 1, tipo 2 y luego un mixto que veremos también, como ha comentado Mónica. Entonces, el tipo 1 tiene cantidades unitarias fijas. Cantidad tiene un precio predefinido. Calculadora obligatoria, que es una herramienta que hay que utilizar siempre y que hay que adjuntar en el proyecto. Es un presupuesto variable, o sea, no es un lump sum en el sentido de que puedes acogerte a 100.000, 200.000, 300.000, sino que se genera, o sea, es variable dependiendo de los bloques que vayas introduciendo. Y luego está basado en parámetros. Esos bloques o ese presupuesto se calcula dependiendo de ciertos criterios, como pueden ser eventos, participantes, días o distancias. Luego, las convocatorias que usan el tipo 1, como hemos visto antes, son estas: hermanamiento de ciudades, memoria europea, participación ciudadana y redes de ciudades. Como podéis ver a la derecha, hay dos tipos de calculadoras. Una que es solo para el hermanamiento de ciudades y otra que es para los otros tres tipos: para memoria europea, participación ciudadana y redes de ciudades. Esas comparten su calculadora, que es la misma para todos. Este es un ejemplo de la calculadora primera, primera, aquí creo que lo he dicho al revés, exacto, sí. De la segunda, de la de memoria europea, participación ciudadana y redes de ciudades. Así es como funciona. Entonces, se selecciona, por ejemplo, si el evento es in situ o es online, se selecciona la cantidad de países que participan en este evento y luego la cantidad de participantes directos que hay en el evento. Entonces, cada Work Package es un evento, ¿vale? O sea que aquí sí que es común ver proyectos con 20 Work Packages, con 15 Work Packages, que eso en otros tipos de proyectos es raro, ver más de 5, 6, máximo 7. Y se calcula pues automáticamente. Son desplegables que vas clicando y vas poniendo. El truco está también en que, claro, como podéis ver, los números de participantes son horquillas, son franjas, entre 25 y 50, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que recibiréis lo mismo si hay 25 participantes que si hay 50. Lo digo porque también a veces es interesante el buscar ahí el truco, ¿no? Y poner quizá 30 participantes más que 45, en el sentido de que vais a recibir el mismo dinero, va a ser más fácil de implementar y más fácil de reportar también. O si creéis que voy a llegar a 45 participantes, yo me iría quizá a la siguiente horquilla, de más de 51. ¿Y cómo se calcula esto? Pues se calcula pues teniendo en cuenta esto, el número de países y el número de personas por país, de participantes por país, tanto para eventos online como in situ, como en persona. Entonces, dependiendo de lo que se ponga, se va a una casilla o a otra de este presupuesto. Y ya está realmente. O sea, este presupuesto es evento por evento, Work Package por Work Package, y al final del todo hay un total, que es el total del proyecto. Punto, ya está. Eso es todo. Luego, cómo lo distribuyáis entre los partners es un tema aparte. Porque puede ser, si cada partner tiene un evento, pues cada partner tiene su presupuesto de su evento, pero también hay que tener en cuenta que hay que tener gastos de viaje para esos participantes, para esos socios, perdón, para ir al resto de eventos. O sea, cómo se distribuye ese presupuesto ya es cosa de cada consorcio. Pero sí que el presupuesto tiene que ser esto y no se puede meter ningún tipo de coste más. Luego, este es el ejemplo de hermanamiento de ciudades. Y como podéis ver, es muy parecido, pero bueno, hay otros parámetros, pero es muy parecido, se calcula igual. País del evento, ciudad del evento, esas dos cosas no cambian nada, es escribir texto. Luego, número de participantes internacionales directos y luego el directos e indirectos juntos, que es con los nacionales. Los nacionales ni suman ni restan. Es algo que, o sea, solo se calcula por los internacionales. Y aquí tiene su cálculo también de cómo funciona. Entonces, si queréis, antes de pasar a esto, voy a ver si os puedo compartir el presupuesto, el Excel, y lo vemos juntos. A ver, no, este no es. A ver. Este sí es. ¿Lo podéis ver? Esto es un ejemplo de un presupuesto. Ese es el tipo 1B y este es el que hemos comentado antes, que está para red de ciudades, para participación ciudadana y para memoria europea. Entonces,
Se selecciona aquí si es in situ o si es online, así de sencillo. Aquí el número de países y aquí el número de participantes. Lo que os comentaba, si son 45, pues yo casi que tiraría más a esta franja porque sí que es cierto que el presupuesto cambia y sí que es significativo. Luego, el número de países no quiere decir que si en el consorcio somos 6, en todo hay que clicar siempre 4-6, 4-6, 4-6. No. O sea, en cada presupuesto puede venir gente de diferentes países, sean del consorcio o no. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta también que hay países que son elegibles y países que no, que son los países que comentaba también Mónica al principio. O sea, si tenemos a alguien en nuestro entorno que participa, pero viene, por ejemplo, o sea, él es argentino o argentina, no podría contar como participante porque no es un país elegible. Vale, y ahora voy a compartir el otro, que veréis también que es muy similar, que es este de aquí. A ver, no. Ahora, o sea que, por ejemplo, en este es el que se trata de el town twinning, el hermanamiento de ciudades, y es similar. Entonces, por ejemplo, un evento en España, aquí puedes seleccionar el país, la ciudad Valencia, o la que sea, los participantes internacionales, los que sean, y luego aquí hay que sumar a los internacionales los nacionales. Por ejemplo, tenemos 70, em, 70 que son internacionales. Pues marcamos aquí. Y luego 30 más que son nacionales. Entonces 70 más 30 son 100. Y ya está. Eso es lo que conlleva. Entonces, cuando tengamos ya varios eventos, en Alemania, en Berlín, tendremos a 150 personas internacionales y a 50 nacionales. Entonces son 200. Y ya está. Aquí también tenéis la parte de cómo se calcula, que es lo mismo. Dependiendo de los participantes internacionales, ¿es una cantidad o es otra? Vale. Entonces, volvemos a la presentación. Para hablar de los puntos críticos de este tipo de presupuesto, ¿vale? Son errores comunes que es mejor evitar antes de cometerlos. Porque sí que es cierto que, aunque es simple, pues hay cosas que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo, este es un error que yo veo mucho en proyectos cuando evalúo. No se puede hacer un Word Package separado de Project Management. Y estamos acostumbrados a hacer un Word Package 1 siempre de Project Management, donde va todo el tema de gastos de gestión, de todo el proyecto. Esto no es elegible cuando hay un lump sum tipo 1. Todos los gastos de difusión, todos los gastos de gestión de proyecto, este tipo de gastos, siempre van enmarcados dentro de cada evento. Entonces, cada evento tiene su propio coste de Project Management, de gestión de proyecto, su propio coste de difusión, de todo lo que haga falta. Entonces, todo, digamos, los gastos que tengamos que tener para cada evento deben de cubrirse con el presupuesto de ese evento, ¿vale? Segunda cosa, no se pueden hacer eventos híbridos. O se puede hacer, pero no contaría. Entonces, como hemos visto aquí en el presupuesto, o sea, sale in situ o online. O sea, no se puede hacer híbrido, o in situ u online. Porque entonces no se puede calcular bien el presupuesto, porque es o una o otra cosa. Y si ponéis un mismo evento como online y el mismo evento como en persona, en dos diferentes líneas, sí que puede ser que el evaluador considere que no es correcto o que considere que no es un buen uso de los fondos o que sea una duplicidad. Entonces yo siempre os recomiendo que sea o una cosa u otra. Luego, errores con la calculadora. No se puede modificar manualmente la calculadora, que eso es algo que yo me he encontrado y no lo intentéis de verdad, o sea, no cambiéis la fórmula porque es que se nota, o sea, no se nota porque el evaluador esté muy, muy pendiente y mire si habéis cambiado algún número, sino que se nota porque la Comisión Europea tiene un sistema que al subir el presupuesto lo valida. Entonces, sabe si se ha modificado o no. Entonces, si modificáis los cálculos para que, por ejemplo, de 70 a 100 participantes de 100 euros más, ponle, se nota, o sea, y sale como que el archivo está corrupto y no pasaría el proyecto ese.
Y luego añadir costes fuera de lo que la calculadora contempla. Tampoco se puede. Si te trata un catering, merchandising o lo que sea, o apoyo de inclusión o lo que consideréis, es elegible, por supuesto, pero dentro de vuestros costes ya establecidos en el evento. No se puede poner una categoría extra de gastos excepcionales, ni de, ni de alquiler de sala, ni nada de eso. Está todo incluido dentro del coste del evento. Y pasamos ahora al tipo 2, que es el que da un poco más de miedo, que es el detallado, que es un monto basado en el proyecto individual. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que cada proyecto tiene su propio lump sum. Consiste en que hay un Excel detallado con la estimación de los costos. O sea, no será ya el programa quien calcule, sino vosotros y vosotras mismos los que calculéis, basándoos en vuestros costes reales, en lo que estimáis que gastaréis. Se justificará que los recursos son necesarios, o sea, por qué necesitamos comprar X cosa o por qué necesitamos tanto personal, eso hay que justificarlo en la parte narrativa. Y luego los evaluadores sí que revisan línea por línea que todo es necesario y que todo es coherente con la propuesta. Entonces, las convocatorias que usan el tipo 2 son la Equal, la de igualdad y no discriminación, la Daphne, que es la de prevención de violencia de género y contra menores, y la de Child, que es la de Children Participation, la de derechos de la infancia. Todas estas sí que tienen el Excel de LAMSAM 2, que es el Excel que veremos ahora. Como he dicho antes, la de Children Participation este año no está abierta. Así es como parece el presupuesto, que sí que sé que da un poco de miedo porque son muchas tablas, muchos números, pero realmente es una visión general de todo el proyecto y podemos ir uno a uno ahora desgranando las diferentes cosas que hay que ir poniendo en el presupuesto. La primera es personal. Antes de nada, lo que hay que definir es cuál es el gasto de personal para cada socio. Entonces, tener ciertas categorías de personal, como puede ser, por ejemplo, un personal más senior, personal del proyecto, personal técnico o personal junior. O puede ser también personal administrativo o personal, no sé, investigadores. Y diferentes categorías que podéis definir vosotras y vosotros en el proyecto vuestro. Y luego lo que hay que hacer es contabilizar cuál es el gasto, o sea, cuál es el coste de ese personal. Aquí es importante que tengáis en cuenta que es el coste empresa, lo hay que tener en cuenta, no es el coste, no es el salario bruto del trabajador y mucho menos no es el salario neto. Es un coste empresa, es lo que cuesta el trabajador a la empresa, a la universidad, a quien sea. Estos números no quiero que los cojáis como referencia, o sea, no quiero que los cojáis como vuestros. Son números que yo he puesto un poco por diferenciar las categorías, pero cada uno tiene su coste propio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se calcula esto? Pues si un trabajador cuesta, digamos, 40.000 euros al año a la empresa, 40.000 entre 12, eso es el coste por mes. Es el person month, que se llama también en proyectos europeos. Entonces, una vez que tengáis ya el gasto de personal, ya se puede ir completando el resto de categorías, porque lo que hay que estimar luego es cuánto de ese personal es necesario para el proyecto. Entonces, hay que calcular las unidades. En Europa se considera que un año son 215 días productivos, en el sentido de que ya cuenta aquí festivos, fines de semana, cuenta aquí las vacaciones anuales, lo cuenta todo, y también cuenta que un mes son 18 días laborales. Que sabéis que realmente pues, no es así, a lo mejor en la práctica son 20, 21, 22, 19, pues dependiendo del mes que sea y dependiendo no sé, de los festivos que hayan y de los fines de semana como caigan, etcétera. Pero se coge como media 18 días. Como podéis ver ahí, el esfuerzo son 215 entre 12 meses, son 18 días por mes trabajados. O sea que un person month, una persona al mes, son 18 días como cálculo, para que tengas un poco en cuenta las diferentes unidades. Y como ejemplo práctico, si María trabaja 100 días, María lo que trabaja son 5,55 meses, que se redondea a 6 meses. Entonces, si María cobra, bueno, cobra no, perdón, si María cuesta, mejor dicho, 5.000 euros a su empresa al mes, entonces 5.000 por 6 son 30.000 euros. Eso es el gasto de personal que habría que imputar de María a este proyecto. Luego, ¿qué pasa si hay diferentes personas en la misma categoría? O sea, tenemos a 3 Marías, a 3 personas que son staff senior de la asociación, de la empresa o de quien sea. Y cada una con un sueldo que es diferente. Pues se suman los meses, se suma el sueldo y se divide para sacar el promedio. Pues en este caso hay un trabajador que son 3.600 al mes, otro 3.400, son diferentes meses de implicación
pues se suma y se saca la media. Entonces, el promedio del total ese en los 18 meses son 3.511 euros al mes, que es lo que hay que poner como, como coste de personal para la categoría, en este caso, pues, digamos que junior, ¿vale? Pero es importante que os quedéis con el cálculo de que una unidad es una persona mes y son 18 días. Una persona mes son 18 días. Luego, la parte de equipamiento y de depreciación. Eso es algo que siempre hay muchas dudas, porque, bueno, aparte de que hay que justificar muy bien el equipamiento, el por qué se compra algo y que tiene que ser algo para el proyecto. O sea, no nos sirve comprar un portátil, por ejemplo, para el equipo. O sea, hay que justificar que es necesario para el proyecto, no gastos estructurales para la empresa. Entonces, una vez se justifica eso en la parte narrativa, el por qué es necesario esto, ¿cómo se imputa el gasto? Pues hay que calcular la vida útil de cada equipamiento. Por ejemplo, en un portátil se puede estimar que tiene una vida útil de 5 años, el proyecto dura 2 años y se va a usar al 100% el portátil en el proyecto. Entonces, si son 1.500 euros el portátil, se calcula que 1.500 euros por 5 años que dura son 300 euros al año. Si son 2 años el proyecto, son 600 euros. Eso es lo que podríamos poner directamente en la casilla de equipamiento. O sea, no hay que poner lo que nos cuesta, sino el gasto que podemos imputar al proyecto. Si hay un proyecto de 2 años y tiene una vida útil de 5 años, pues obviamente este portátil, digamos, nos serviría para 2 proyectos y medio. Entonces no podemos imputar todo el coste, sino solo la parte proporcional al proyecto, siempre que sea al 100% el uso. Si lo usamos al 50%, pues sería la mitad en este caso. ¿Vale? Luego, la parte buena de este tipo de lump sum, que es que aunque parezca que todo es real cost, que son costes reales porque calculamos todo, realmente al final no es costes reales, en el sentido de que una vez se calcula el lump sum, se calcula el tanto alzado del proyecto, esa cantidad, digamos, se queda fija. Entonces, si al final se calcula que vuestro proyecto son 550.000 euros, son 550.000 euros. Y al final, reportando solo con la parte técnica, con la parte de implementación, estaremos justificando los 550.000 euros. O sea, no nos pedirán, como en el tipo 1, no nos pedirán tampoco ni facturas, ni pruebas de gastos, ni nada. Así que es importante guardarlas, por supuesto, para vuestra contabilidad, guardarlas una serie de años, que si no me equivoco son 5 años, que tenéis que guardarlo, los tickets y las facturas en vuestra contabilidad, pues si hay una auditoría de la Comisión de Antifraude o de la Comisión de la Dirección General de Justicia del programa SER o de la Agencia Ejecutiva de Cultura y de Educación. Lo que sí que forma parte del Grant Agreement, del contrato con la Comisión Europea, es el total, como hemos dicho, en este caso, pongamos que son 550.000 euros. Si cuenta el desglose por beneficiario, o sea, si cuenta lo que cada uno de los socios se llevaría del proyecto, sí que cuenta el desglose por Work Package y las actividades, que es el anexo 1, que es, digamos, el contrato a lo que nos comprometemos con ellos a implementar con el proyecto. O sea que dentro de eso, lo que queréis hacer, ningún problema de tipo de cambios, aunque lo veremos luego. Lo que no forma parte del Grant Agreement, del contrato con la comisión, es el Excel como tal. O sea, ellos no verán si estimasteis 2.500 o 3.000 por persona por mes. No verán tampoco por categoría, ni los cálculos MEG, ni la distribución interna de costos. ¿Vale? O sea, que podéis mover dinero entre esas categorías sin avisar. Luego, preguntas frecuentes con el lump sum tipo 2. Trabajamos principalmente con voluntarios. ¿Cómo los incluimos? Pues se pueden incluir voluntarios, pero con ciertos requisitos, digamos. Uno, que es que el límite sea del 50%, no se puede poner más de un 50% de gastos de voluntariado. O sea, que si el proyecto, por ejemplo, son 200.000 euros, no puede haber más de 100.000 euros de voluntariado. Y luego, sin costos indirectos. Los gastos de voluntariado no generan costos indirectos. Ese es el 7% que se deriva de todos los gastos directos del proyecto, menos del voluntariado. O sea, que si hay unos gastos directos de 120.000 euros más 80.000 euros de voluntariado, ese 7% solo se calcula de los 120.000 euros, ¿vale? Y se sumaría al total del proyecto, ¿vale? Y la Comisión Europea pues tiene una serie de parámetros que esto hay que consultarlo por cada call, por cada convocatoria. Es diferente.
Pero, por ejemplo, yo he visto en una que son 1.825 euros por mes por voluntario, es lo que se establece como coste, bueno, como lo que representa un voluntario al mes, ¿vale? Obviamente, esto justifica la línea de presupuesto, justifica el voluntariado, pero hay que tener siempre documentación guardada o sea, que demuestre que este voluntario estuvo y las tareas que hizo, por supuesto. Y dos, si es voluntario, es voluntario. O sea, aunque se justifique 1.825 euros al mes, eso no nos permite transferir ese presupuesto a esa persona, porque entonces no es voluntariado, es un trabajador, ¿vale? Luego, ¿puedo hacer transferencias dentro del presupuesto? Pues sí, hay 3 casuísticas, pero sí se puede. Se puede siempre. Lo que hay que ver es si hay que pedir permiso, digamos, o no. Entonces, dentro del beneficiario, entre categorías, sí se puede. O sea, si estimo 50.000 de personal y 10.000 de viajes y finalmente gasto 45.000 de personal y 15.000 de viajes, sin ningún problema. De hecho, sin avisar y sin nada, perfectamente se puede hacer. Es la lógica del lump sum. Tienes X cantidad de dinero para que lo gestiones. Y allá tú, con tu eficiencia, con tu eficacia. Si gastas más, es tu problema, y si gastas menos, pues perfecto. Luego, dentro del beneficiario, pero entre Work Packages, aquí sí que se puede hacer sin pedir permiso, digamos, pero también se recomienda que si quieres que sea oficial, pues que hagas un amendment, que hagas una modificación del convenio de colaboración con la Comisión Europea. Y luego, si es entre beneficiarios, aquí sí que es obligatorio que se haga una modificación del convenio de subvención. Si el coordinador quiere pasar de su presupuesto 10.000 euros más al socio 3, digamos, pues sí que hay que firmar de nuevo entre todos los partners, entre todos los socios del proyecto, que se acepta que esto es así, y luego la comisión pues también tendrá que dar el visto bueno a este cambio. Porque sí que consideran que es un cambio relevante de las condiciones que se pactaron. Esto es como un contrato. Se pactan ciertas condiciones y ciertos compromisos por ambas partes, y ambas partes pues tienen que cumplirlo. Y si alguna de las partes pues quiere cambiar algo, pues tienen que notificar a la otra parte, en este caso. Lo de qué pasa si gastamos menos, pues lo hemos comentado antes, pero si gastamos menos, es un beneficio que tenemos. Es un beneficio que, por supuesto, se tiene que quedar en la organización, no es un beneficio para pagarle a nadie extra, y esto no es fraude, es diseño del sistema, es lo que también la comisión busca. Busca que, si eres más eficiente, pues que se te recompense de cierta forma. Porque antes lo que sí que pasaba es que llegaba a fin de año y decías, bueno, me tengo que gastar aún 20.000 euros, ¿qué hago? ¿En qué me lo gasto? ¿No? Porque está el miedo ese de me lo tengo que gastar, y tampoco quiero reportar de menos, porque también doy la impresión de que no, de que he estimado de más, y puede que en próximas subvenciones me den menos pensando en que yo siempre estimo de más. Pues no, si te has gastado menos, pues perfecto, pero si te has gastado de más, pues es tu problema. Y también es cierto que, aunque no podemos tener en cuenta la inflación, o sea, tú tienes que poner en tus cálculos gastos reales de hoy, pero sí que es cierto que si hay un margen ahí, pues también contempla la inflación. O sea, puede que mañana los vuelos sean más caros, o en un proyecto de 3 años puede que en el año 3 los gastos de catering que pensaste pues sean más, o los gastos de lo que sea, de personal, sean más. Pues de normal ese tipo de presupuesto se usa para cosas que estimaste de menos o que estimaste correctamente, pero que la inflación pues es ese impuesto, digamos, invisible que se come en nuestro proyecto. Entonces, de esta forma también cubrimos esos gastos de inflación. Y ahora os quiero mostrar el presupuesto, cómo sería en el tipo 2. Un Excel, para que lo veáis también en la práctica. Vale, veo que ya hay algunas preguntas, pero luego al final las contestaremos todas. A ver si soy capaz de compartir el Excel. Aquí está. Y sale otro Excel, y sale otro Excel. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que se ve. Bueno, este es el Excel principal. Entonces, lo que tenemos es la lista de beneficiarios, ¿vale? Eso es de un proyecto real que he pedido permiso para que me lo dejaran mostrar. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Entonces, lo primero es añadir los beneficiarios que se añaden desde aquí, Add a Beneficiary. Si le doy aquí clic, se hace una columna nueva, y Apply Changes. Entonces,
Se ponen los datos de los beneficiarios con los países, con los acrónimos y con los nombres, y se crea para cada beneficiario, como podéis ver aquí, beneficiario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para cada uno hay una pestaña con su presupuesto propio. Entonces, el que hemos visto grande, esto lo que es realmente es la suma de todo. Pero esto se divide en presupuestos de los 6 partners en este caso. Entonces, el partner número 1, que es el coordinador, tiene en este caso 2 personas mes a 6.000 euros de coste por cada persona mes. Es un total de 12.000 euros para el Work Package 1. Tiene también una persona mes a 5.500, en este caso es un Junior Expert, entonces son 5.500. Y 2 administrativos a 5.100, son 10.200 euros total de Work Package 1 en personal. Luego, gastos de compra. Aquí tenemos gastos esos son más gastos como de oficina, digamos, para folios, para material de oficina, para impresiones. Y han estimado 400 euros y han puesto también servicios para reuniones y seminarios. Aquí se suelen poner también los gastos de alquiler de salas, los gastos de catering, etc. Entonces, aquí han puesto 4.100 euros para un evento, que supongo que tendrán durante el proyecto. Y se hace igual con el resto de Work Packages, de paquetes de trabajo. ¿Vale? Estoy buscando a ver si hubiera viajes en alguno de ellos, pero creo que no hay viajes en ninguno de ellos. Aquí hay un viaje, mira. Aquí hay 2 unidades. Han establecido que para viajes son 245 euros por unidad, que pueden ser personas o pueden ser viajes, como lo pongan luego también en el proyecto. Entonces, el total es este. Entonces, ellos han establecido que para viajar, no estoy viendo la parte narrativa, pero para viajar, por ejemplo, si ellos son alemanes, para viajar, digamos, a Valencia, han establecido que son 245 euros de vuelos. Pues si son 2 personas o son 2 veces en las que vienen, este es su presupuesto. Luego de... Perdón que te interrumpa un momentito. ¿Lo podrías poner un pelín más grande que nos comentan que Claro, está un vale, poquito claro, sí, pequeño? sí. Gracias, gracias. Fenomenal, gracias. Como son Perfecto, tantos perfecto. números, gracias, Sí, Gilberto. sí, y la verdad es que también en los Excel también pasa que te vas de línea a veces y a mí también es una de las cosas que me cansa muchísimo la vista. Y ahora se ve mejor, gracias. Perfecto. Luego, en alojamiento, pues lo mismo. Pues establecen que es una unidad, que puede ser un viaje, una noche, o como establezcan ellos, que cuesta 98 euros, en total 98 euros. Y luego, de costes de esas personas para dietas, etcétera, aquí han puesto dos unidades, pueden ser 2 días o 2 personas, pues 74 euros por día es el gasto, digamos, total de viaje del Work Package 6 en este caso, de este socio. ¿Vale? Luego, no sé si tenemos aquí algún ejemplo de coste de equipamiento, pero es que eso también es raro de ver en proyectos, lo del equipamiento, porque sí que es cierto que hay que justificarlo muy bien. Voy a ver si hubiera y si hay, os lo pongo más grande, pero creo que, bueno, lo voy a poner en general, a ver si alguno tuviera. Entonces, coste de equipamiento, a ver, aquí no hay, Work Package 1 no hay, Work Package 2 no hay, Work Package 3 tampoco hay, Work Package 4. Work Package 4 sí que hay. Sí que hay en todos los socios, parece ser. Vale. No, en todos no. Vale, pues me voy a, por ejemplo, al socio 4. Socio 4, Work Package 4. Entonces, socio 4 es este de aquí. Voy a hacerlo más grande. Work Package 4. Equipamiento. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí hay 20 unidades de algo que no sabemos qué es. A 120 por unidad. Ese es el importe del equipamiento. Aquí en gasto de depreciación quizá pone... No tiene depreciación este material que compran. Vale, entonces aquí no hay más detalles. Ya ellas irá a ver por qué han puesto eso tanto en la parte narrativa, en la parte B del proyecto. Pero esta es la forma, en pocas palabras, de incluir los costes. Y luego se calcula el 7%, que es automático, y se calcula sobre los costes directos, menos los voluntarios que están aquí, ¿vale? Que es el coste de voluntario. Luego, en costes de personal, aparte de las típicas categorías, hay otras categorías, como por ejemplo, están las personas naturales, con contrato directo, que estos son los freelancers, son autónomos que están vinculados directamente con la empresa o con la entidad, y de aquí, o sea, no son trabajadores,
pero sí que están vinculados directamente con la entidad. Y de aquí. No es muy común, pero habrá alguno que lo tenga en su casuística. Luego, propietarios de empresas que no tienen salario, pero sí que dedican tiempo al proyecto. Pues aquí va su coste. Bueno, va aquí realmente. A lo mejor 3 unidades, 3 meses por 5.000 euros. Pues iría aquí. Y también sumaría y también se tendrá en cuenta para los costes indirectos, para ese 7% que se calcula solo. ¿Vale? Y aquí va lo de voluntariado, que esto es algo que, como hemos dicho, no cuenta para costes indirectos. Lo primero que se fija un evaluador cuando ve este tipo de tablas es en la parte de person months. Esto sí que os lo puedo adelantar ya. ¿Pero por qué? Porque en esta tabla se ve el esfuerzo, digamos, que dedica el consorcio al proyecto en temas de personal. Entonces, importante que el Work Package 1, el de gestión del proyecto, no sea más alto que los que, digamos, son de actividad en sí. O sea, los Work Packages, los paquetes de trabajo con contenido real son los que hacen el análisis de la realidad, los que desarrollan la herramienta y los que hacen training y otro tipo de actividades. O sea, la parte de gestión de proyecto y de comunicación son partes de apoyo, son partes transversales que lo que hacen es que estos 3 Work Packages salgan bien. O sea, si tuviéramos aquí 30 y aquí 20, 20, 20, ¿cómo es posible que te gastas más esfuerzo y por lo tanto dinero en gestionar algo que en implementar algo, ¿no? O sea que sí que es importante que tengamos en cuenta eso. Luego, que estén distribuidos bien entre los socios. O sea, no puede haber un socio que dedique 50 y otro 10, porque no queremos que haya participación simbólica de ningún socio, sino que todos los socios participen en el proyecto más o menos por igual, cada uno con sus tareas, cada uno con sus responsabilidades y con su expertise, pero que todos puedan tener un rol, digamos, activo en las diferentes partes del proyecto. Sí que veis que hay paquetes de trabajo que tienen más esfuerzo por ciertos partners. Eso pues será porque en este caso, pues este partner supongo que desarrollará, o sea, que coordinará ese paquete de trabajo. Por ejemplo, esto es una empresa tecnológica que desarrolla la herramienta de IA del proyecto. Es por eso que dedica 17 personas mes al Work Package 3, que es de desarrollo tecnológico. O sea, que sí que tiene sentido. Pero hay que siempre ver que tenga sentido. Por ejemplo, en el Work Package 1, que es de gestión, quien más tiene que tener siempre, obvio, es el coordinador, que es el que más va a tener que dedicar a la gestión, tanto para subir los deliverables, tanto para gestionar la comunicación con la Comisión Europea, como para ciertas cosas. Entonces sí que es importante que tenga siempre más esfuerzo, digamos, en la parte de Work Package 1. O si hay un líder, por ejemplo, de difusión del proyecto, del paquete de difusión, pues tiene que tener más esfuerzo que el resto, que obviamente pues tendrán que difundir el proyecto en sus entornos, en sus países, pero quizás no tanto como el que tiene que coordinar toda la estrategia de comunicación del proyecto. ¿Vale? Y luego aquí también podéis ver el presupuesto, voy a hacerlo más grande, total del proyecto. Que coge los socios, los acrónimos de los socios, los costes directos de personal, que es el sumatorio de todo esto. Los costes también de compra, que aquí incluye también el resto de costes anteriores. Y luego aquí, bueno, de los siguientes, perdón, los de viajes y los de equipamiento. Los de viajes, por socio, aquí no es por Work Package, sino es por socio, pero en las categorías de Travel Accommodation Subsistence, de equipamiento, otros bienes, etcétera. Aquí son el tipo de cosas que pueden entrar. Y luego aquí está los gastos indirectos de cada socio, que son gastos que se entienden que cada socio tiene solo por el hecho de implementar el proyecto, que de aquí pues se entiende que con esto pues, puedes pagar por gastos de luz, gastos de agua, los costes que no te entran de tu personal, los costes que no puedes declarar como costes directos del proyecto. Que es un 7%, que esto sí que es muy común en todo tipo de proyectos europeos. No voy a decir en todos, pero sí que es muy común en todos los proyectos europeos, que sea un 7%. El total de coste es este. Como este programa o esta call tiene un 90% de cofinanciación, pues el coste total es este por socio y total, pero la contribución de la Comisión Europea es el 90%, que es el 90% del coste total elegible del proyecto. Eso es como se construye el presupuesto como tal, ¿vale?
Ahora volvamos a la presentación. Vale, ¿qué hay que tener en cuenta con el presupuesto este? Que aquí sí que es obligatorio y sí que es recomendable un Work Package de Project Management, de gestión de proyecto, que obviamente quien tiene que coordinarlo siempre es el coordinador del proyecto, que valen cosas obvias, pero hay veces que no se tiene en cuenta esto. Es obligatorio, ¿vale? Y es obligatorio que incluyamos también la realidad del proyecto, la realidad de la gestión de un proyecto. Nos tendremos que reunir, nos tendremos que comunicar, tenemos que dedicar tiempo a la gestión de riesgos, a la gestión del proyecto en sí. O sea, que todo eso hay que contabilizarlo dentro de tanto la parte narrativa como del presupuesto. Que recordar que siempre tiene que ir de la mano. Si hay un desfase entre una cosa y otra, es una red flag, ¿no? Que se dice ahora. Es una cosa que los evaluadores pues, tendrán en cuenta para puntuar, en este caso, negativamente el proyecto. Segundo error, como he visto antes, asumir que una unidad es un mes natural. No son 30 días, no son 31 días, son 18 días hábiles. Un año no son 365 días, son 215 días hábiles. Luego, los errores con el personal. Las tasas mensuales deben ser realistas con el país. Aunque luego, si tú has puesto que, digamos, María tiene un coste empresa de 5.000 al mes, puede no ser del todo real o del todo preciso y no pasa nada porque no hay que presentar luego la nómina de María. Pero sí que tiene que ser realista ese coste. Porque los evaluadores sí que saben lo que puede costar una María en una empresa. Lo que puede costar un investigador, lo que puede costar un doctor en cierto tema, lo que puede costar un investigador junior, más o menos. O sea, si son 2.000 y pones 2.500, no pasa nada, o viceversa. Pero como pongo aquí, un trabajador senior en Alemania no son 1.500 al mes. Ahí se nota que hay una falta de preparación del consorcio, que no se ha tenido en cuenta el coste real del personal. Es demasiado bajo. O, por ejemplo, un trabajador junior en Bulgaria que cobre 7.000 al mes o que tenga un coste de 7.000 al mes. Es demasiado alto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que no se puede usar el mismo para todos los países, que tiene que ser realista con cada país. Porque, por ejemplo, como comentó antes Mónica, participan países como Macedonia del Norte, como el territorio de Kosovo, como Bulgaria, países que tienen una tasa bastante más baja que en España y viceversa. Hay también países como, por ejemplo, Dinamarca, que a lo mejor es el doble que en España. O sea, no es realista que pongamos todos 3.000 y se acabó. O sea, hay que demostrar que se ha pensado, que se ha planificado y el evaluador eso sí que lo tiene en cuenta. Luego, lo que hemos comentado antes del voluntariado, que no puede superar el 50% del coste, que no tienen costes indirectos los voluntarios, y luego lo de la depreciación del equipamiento, que eso no es el coste total, sino lo que hay que imputar al proyecto. Si son una vida útil de 5 años, 2 años de proyecto, se divide entre 5 y se multiplica por 2. Ese es el coste que se puede imputar. Si son 1.500 euros de portátil, como hemos visto antes, para 2 años y tiene una vida útil de 5 años, o sea, para 2 proyectos y medio, entonces se divide entre 5 para sacar el coste, digamos, por año de ese portátil o por esa vida útil del portátil y se multiplica por 2 para sacar cuánto podemos amortizar de ese portátil en el proyecto. ¿Vale? Y aquí abajo he puesto pues, el estándar que se suele usar en la comisión. De portátiles de ordenadores 2 o 5 años, hay algunos también que pueden ser 2 años, de vehículos 5 o 7 años y de mobiliario 10 años, ¿vale? Pues si alguno lo quiere. Pero realmente cada convocatoria puede que establezcan cosas diferentes o cada tipo de equipamiento que se compre. O sea, no es igual un equipo de sonido que un altavoz, que puede ser quizá incluso un gasto más común que no hay que ponerlo como equipamiento, ¿vale? Luego, de su contratación, que es un tema también que yo creo que habrán luego también preguntas, pues es un tema recurrente. No hay un máximo de subcontratación para el proyecto. Lo que sí que es importante es que nunca subcontratéis cosas clave del proyecto. O sea, nunca subcontratéis la gestión del proyecto, porque entonces, ¿para qué estáis ahí en el consorcio, no? Si no lo podéis gestionar. O nunca subcontratéis toda la comunicación o todo el impacto del proyecto. Eso no es posible. No es elegible. Y lo que sí que se recomienda es que no pongáis nunca más de un 30% de subcontratación. Yo mi recomendación es que
si podéis no poner nada, no pongáis nada, o que pongáis lo mínimo posible, porque todo coste que pongáis de subcontratación tenéis que demostrar muy bien que es necesario. Y luego pues también explicar en la parte narrativa pues que pediréis 3 presupuestos, cómo se va a seleccionar esa empresa y por qué se saca fuera, digamos, ese trabajo y no dentro del consorcio. Y deben pensar que estáis haciendo un proyecto con diferentes socios que cada uno en teoría cubre ciertas partes del proyecto. Entonces, si subcontratas, quizás una carencia que hay en vuestro consorcio que puedes haber cubierto con un socio más o con un socio diferente, con unas skills diferentes. O sea que siempre hay que justificar muy bien el por qué estáis subcontratando. Yo recomendaría que nunca más del 30% del presupuesto, y ya me parece muchísimo. Yo recomendaría que cuanto menos mejor. Lo que sí que se suele poner a veces es, por ejemplo, pues un auditor externo. Pues quiero tener en el mes 15 del proyecto que venga alguien de fuera, que sea experto en evaluar proyectos, para que evalúe cómo está yendo mi proyecto. Y le quiero pagar pues 6.000 euros, 10.000 euros, lo que cueste. Eso sí que está justificado, siempre que lo justifiques en la parte B, en la parte narrativa, que expliques, ponemos 10.000 euros, que es el coste de mercado que hemos visto, para un auditor externo, para que en el mes 15 nos diga cómo vamos, porque son 30 meses de proyecto, y queremos ver si vamos bien, si el proyecto tiene la calidad que toca, si cumplimos el acuerdo con la comisión, etcétera. Eso sí que se podría poner, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, queremos una agencia de comunicación para que nos haga una campaña específica de tal actividad. Eso sí que se puede. Lo que no se puede es subcontratar toda la comunicación del proyecto. Eso sí que no. O sea, tiene que haber un coordinador de difusión, en este caso, dentro del consorcio. Y siempre pues, se tiene que demostrar que todas las decisiones del proyecto se mantienen dentro del consorcio. O sea, si es un tema de comunicación que se subcontrata, que al menos se justifique que las decisiones están dentro del consorcio, no se subcontratan las decisiones. Luego, para justificar el presupuesto, pues hay que subir eh, el presupuesto con la parte B y poner en la parte B para qué lo necesitas, ese gasto, cómo lo vas a usar en el proyecto, por qué es necesario y cómo lo calculaste. O sea, no es solo poner 5.000, es poner por qué es 5.000. O sea, ¿por qué esto cuesta 5.000 euros? ¿Cómo lo has calculado? O ¿cómo has calculado que para tal persona son 30.000 euros en todo el proyecto? Pues es también que ser capaz de poder escribir y explicar bien, son 30.000 euros porque así lo hemos calculado. Cuanta más seguridad es en tu cálculo, más tranquilidad al evaluador y más factible verá que este proyecto sea aprobado. Más fácil lo verá, más preparados estáis, digamos, cara a la implementación. Y como he dicho también antes, el presupuesto y la parte narrativa deben ser coherentes. Son dos formas diferentes de contar una misma historia. Cuentas lo que vas a hacer tanto con números como con letras. O sea, que tiene que estar muy alineado. Y una parte tiene que justificar la otra y viceversa. Vale, luego está el modelo mixto, que es un modelo que usa tanto el tipo 1 como el tipo 2, digamos. O sea, mezcla cosas del tipo 1 y cosas del tipo 2. Que si no me equivoco ahora de las abiertas, bueno, esta creo que no está abierta aún porque de normal suele salir sobre septiembre, pero esta, la del charter, la de derechos fundamentales, esta sí que usa el tipo mixto, ¿vale? Que el tipo mixto, ¿qué es? Que no tiene calculadora, que los números solo se escriben en la parte B, o sea, en la parte narrativa, en los cuadritos que veremos ahora, y hay categorías que son como las del tipo 1 y categorías que son como las del tipo 2. Entonces, hay categorías que son costes reales, como por ejemplo personal, subcontratación y otros bienes y servicios, y otras que son costes unitarios, como por ejemplo viaje, subsistencia y voluntariado. Para la parte de costes unitarios no tendremos que justificar nada de presupuesto, es un lump sum. Pero para la parte de costes reales, en este caso personal, subcontratación y otros bienes y servicios, sí que tendremos que demostrar lo que nos hemos gastado. O sea que, por ejemplo, aquí sí que puede que nos pidan las nóminas de los trabajadores para ver que efectivamente el coste por mes es 3.500. Aquí sí que nos pueden pedir efectivamente las facturas de la subcontratación, pero no nos pedirán nunca, por ejemplo, de viajes. Eso sí que se entiende que, bueno, pues tú estimas que son 300 euros el vuelo de Madrid
a Berlín, si luego es menos o luego es más, tampoco te van a pedir que justifiques al detalle cuánto te gastaste. Y es lo mismo para el alojamiento y para la comida. O sea, no te van a pedir, porque son categorías que se entiende que son un poco más difíciles de atinarle 100%, porque son cosas que varían. Pero los costes de personal, que sí que puedes tener ya una estimación clara de lo que te vas a gastar en personal, pues sí que quieren que lo establezcas desde un principio y que seas preciso con ello. Luego, si finalmente ese trabajador no son 3.500, sino son 3.450, pues es posible que esos 50 euros de persona mes no los puedas justificar y que tengas que devolverlos, ¿vale? O que luego tengas que hacer una modificación presupuestaria para cambiar de categoría y quizás sí que se podría así, pero sí que habría que ver cómo se hace. Y los costes indirectos es igual que en el resto, es un 7% de los costes directos. Esto digamos también que es una flat rate, es algo fijo, una tarifa plana, digamos. Luego, las reglas clave, solo se reembolsarán los costes realmente incurridos y elegibles, o sea, solo serán elegibles los gastos reales en la partida de costes reales, personal, subcontratación y otros bienes. De normal, no se permite el apoyo financiero a terceros, que son las subvenciones en cascada, que también se llaman, que es que yo con mi subvención doy microsubvenciones, digamos, a otros beneficiarios. Eso tampoco se puede aquí. Y los costes tienen que estar siempre vinculados al proyecto y cumplir con las condiciones del Grant Agreement, de nuestro convenio con la Comisión Europea. Y eso es un ejemplo de las tablitas que nos encontramos en la parte B, que es la parte narrativa. Como podéis ver, sí se dice siempre que no hay que hacerlo para los lump sum grants, o sea, no hay que hacerlo para el tipo 1 y para el tipo 2, pero para el tipo mixto, como por ejemplo es la charter, sí que hay que ponerlo. Sí hay que rellenar estos cuadritos. Y hay que rellenarlo con las unidades, con el coste por unidad, en este caso por mes, las unidades de viajes, sean viajes o sean personas viajando, o en este caso ambas cosas, y cómo se ha hecho el cálculo, ¿no? En ese sentido. Y los costes indirectos, que como esto no es una calculadora, pues tendrás que calcularlo a mano, y como hemos dicho, es el 7% de los costes directos, ¿vale? Y por mi parte, ya terminé con la presentación. No sé si habrá muchas preguntas, si no habrá muchas preguntas. Muchísimas gracias, Gilberto, por esta presentación tan clara, tan detallada y con tantísimos ejemplos y casuísticas, que son pues muchas de las preguntas que nos llegan, ¿no? Pues están ya basadas en un caso concreto, ¿no? Vamos allá, tenemos unas cuantas preguntas, Gilberto, algunas se han ido contestando, otras Perfecto. no. Entonces, si te parece, yo te las voy planteando, entre Jessica y yo te planteamos las preguntas y vamos Perfecto, claro, resolviendo todas esas dudas. claro. Mira, nos pregunta Cristel, nos dice la calculadora del tipo 1B de memoria histórica, pero de ciudades, Ujú. etcétera. Comentas que el número de países que participan en el evento o en el partenariado. Es decir, cabe la posibilidad que en un evento solo participen unos socios y otros no participen. Eso nos pregunta mucho. Y también si pueden invitar, pueden participar a personas de países que no forman parte del consorcio, pero que acuden al evento. Es decir, es en ese sentido. Si pueden Sí, participar socios, otros que no participen. ¿Eso cómo vale. funciona? Sí, comprendo, sí. Vale, pues sí se podría. eh, Se ponen los países que participan, pero no tienen por qué ser todo lo del consorcio. O sea, pueden que sean menos que lo del consorcio, pueden que sean todo lo del consorcio solo, o pueden que sean lo del consorcio y más países. O sea, sí que se puede poner gente de otros países. O si tú con tu LAMSAM, con tu presupuesto, quieres traer gente de Alemania que no es parte del consorcio, pues también podrías. Y Vale. Y, si ya hay una persona de un país de que es diferente, ya cuenta como país. ¿vale? Y no siempre en los eventos deben participar todos los socios, digamos, del Exacto, consorcio. exacto. No Eso siempre también es es. necesario. Ujú. Mm. Vale, fenomenal. Nos pregunta Yolanda qué se considera como evento. Eso nos pregunta mucho también. Si hay Vale. algunos criterios para organizar los eventos de Work Packages, ¿qué es un evento? Sí, pues un evento es una actividad que se organiza con unos objetivos que tienen que estar alineados con la convocatoria y puede ser tanto de un día, como de 2 días, como de una tarde, pero no puede ser algo, digamos, de una hora. O sea, mínimo que tenga, creo que no hay una norma práctica de esto,
pero mínimo que tenga 3-4 horas el evento y que sea un lugar en el que se va a exponer el proyecto y se van a llegar a ciertas conclusiones para trabajar ciertos objetivos del proyecto. Pero puede ser de un día, de 2 días, más quizás no compensa por presupuesto, pero sí que suele ser de un día. Y puede ser, yo qué sé, pues por ejemplo, el alquilar una sala de eventos en una universidad o en un hotel y llevar ahí a todos los socios, a diferentes participantes, para tratar ciertos temas del proyecto. Muy bien. Tenemos aquí a mi compañera Jessica. Jessica, vamos turnándonos. Mariana Santos nos pregunta que si el presupuesto LAMSAP tipo 1 se puede utilizar solo para costes relacionados con los eventos y no para pagar, por ejemplo, el staff de uno de los beneficiarios, salvo que esté relacionado con la realización del evento. Claro, es solo el coste del evento. O sea, aquí hay que... Claro, si tienes a alguien que gestiona todo el proyecto, pues tendrás que ver la forma de poner su salario, digamos, en los diferentes eventos. Entonces, pero por ejemplo, si el socio español coordina un evento, pues habría que poner la gran mayoría de su salario en ese evento, que es lo que más conllevaría de parte de gestión de ese socio, digamos, claro. O sea que sí, se puede imputar gastos que no sean de los eventos, sí, pero siempre dentro del presupuesto del evento. O sea, no se puede hacer más grande ese presupuesto. Y siempre que esté relacionado con las actividades del proyecto. O sea, por ejemplo, si quieres hacer un podcast dentro de un evento, sí que se podría hacer, pero los gastos que incurras pues tienen que estar dentro de los gastos de ese evento. O yo qué sé, en un evento yo, por ejemplo, vi que se hacían grafitis, pues todos los gastos de esa acción cultural, de ese graffiti, para ese evento, pues tienen que ir dentro de ese evento, claro. Muy Luego bien, perfecto. la siguiente No, pregunta de Sonia, sí, es una que también nos suelen hacer bastante y que implica esa duda sobre la doble financiación que puede darse en el tipo de Lansam, ¿no? Y es si una persona participa en varios paquetes de trabajo, si se contabiliza en todos ellos o solo en uno, ¿no? Por esa cuestión de que hay que separar, ¿no?, temporalmente los paquetes de trabajo para que cuenten de forma separada, ¿no? Y que no se cuenten doble en esos mismos paquetes, ¿no? Gilberto, si quieres. Claro, sí, en el LAMSAM tipo 1 cada participante es único, pero si el participante participa en 2 eventos, cuenta como 2 participantes. Si va al evento del World Package 1 y va al evento del World Package 2, en la práctica son 2 participantes. Luego, en el LAMSAM tipo 2, que creo que es el que se refiere a la pregunta, lo que no puedes hacer es justificar más del 100% del tiempo de trabajo de esa persona. O sea, si dedicas el 30% de su tiempo al World Package 1 y el 70% al World Package 2, ya no podrás ponerlo en el World Package 3, claro, porque esa persona ya está cubierta, digamos, con todo, con el World Package 1 y con World Package 2. Ahí sí que sería un problema si se pone también de esa persona en el World Package 3, porque entonces, ¿cómo vas a justificar, aunque no te pidan nómina, cómo vas a justificar que esa persona trabajó un 120%? Claro, eso sí que sería un problema. No se va por ahí la pregunta. Creo que la duda era sobre el LAMSAM tipo 1 en, por ejemplo, pues, digamos, hermanamientos de ciudades, ¿no? Ujú. Eventos que tienen lugar en un día, digamos un martes, y ese mismo día hay otro evento, si los participantes se pueden contar tanto en un evento como en el otro, de forma separada. Que lo que siempre decimos es que en ese caso se debe contar una sola vez, porque si no Una estamos sola vez, sí. incurriendo en esa doble financiación, ¿no? Que hay que Claro, espaciar en todo caso los eventos. si es el mismo día, sí, claro, es una sola vez porque pensad que se están cubriendo los gastos, digamos, de comida o de catering con un solo proyecto y con el otro entonces sería doble financiación o los gastos de viaje, claro, sería duplicar ese tipo de gastos Eso que no es. se puede. Mm. Muy bien, Teresa nos pregunta qué es un evento, pero eso ya lo hemos respondido, pero sí que nos pregunta cómo se puede estimar de forma adecuada el número de personas antes de hacer el evento y qué pasa si difiere finalmente. Bueno, si difiere finalmente, pues se calculará dependiendo de las personas que hay. Siempre para menos. O sea, si tú prometes 200 personas y son 300, no habrá más presupuesto, pero si al revés. Si son 200 personas las que tú planificaste y finalmente son 100, ahí sí que habrá un recorte presupuestario porque a la hora de justificar se bajará, digamos, a la horquilla de los participantes reales que tuviste. Y a la hora de planificar,
pues supongo que cada entidad pues, tendrá su forma. Depende también pues, de actividades previas que tengáis, de la gente que solía vuestros eventos, de lo que calculéis con el consorcio que podéis llegar a el número de gente. O, por ejemplo, si os salíais con una universidad para montar un evento y os garantizan que 50 estudiantes participarán, pues allá contáis con 50. O sea, eso ya es estimarlo dependiendo de la gente con la que normalmente trabajéis o lleguéis. Perfecto, mira, y así has contestado a la siguiente pregunta de Sofía, que nos preguntaba si no se consiguen el número de participantes previsto, si impacta en el importe de la ayuda. Pues desgraciadamente sí. Claro. Estupendo. Escucho una voz de fondo, no sé si... Probablemente sea mi micrófono. Vale, que tiene gente hoy, vale, Alberto, vale. sí. Entonces, Vale. dejo a Mónica. Exacto, perfecto. Vale. Muy bien, seguimos con otra pregunta. Nos preguntan, sí, no siempre se pueden separar eventos online y presenciales en un work package. Un Work Package es un evento. Eso es la regla que hay que seguir siempre. Y si es un evento o presencial o es online, pero no se puede ambas. No sé si esa es la pregunta que se me Sí, está haciendo. O yo creo que iba sea, por ahí, es también nos o en preguntan. persona o es online. Porque pensad que los cálculos son muy diferentes. Para en persona, el presupuesto, digamos, es mucho más generoso, claro, porque hay muchos más gastos que si es online. Entonces, no se puede hacer bien en 25 en persona y 30 online. Y tampoco recomendaría que pongáis en World Package 1 ese evento en persona y World Package 2 ese evento online, porque se puede ver como mal por los evaluadores, como una doble financiación que tampoco cuadraría mucho. Exacto, que es lo que nos has comentado también en la presentación. Mm. Nos pregunta a Elia si se puede encontrar en algún sitio la vida útil del equipamiento. Yo eso no sé vosotras si tenéis algún tipo de guía o algo del programa. Yo sé que por La verdad es que cada no. convocatoria pone sus datos y luego yo lo normal lo que hago es buscarlo en internet. ¿Cuál es la vida útil de X material o de X equipamiento y ponerlo? Que sea más o menos razonable, qué es lo que dura un portátil, qué es lo que dura una fotocopiadora. Pero sobre todo aquí, más que la vida útil, lo que más se fijan los evaluadores es si es realmente necesario para el proyecto. Eso sí que es algo que hay que tener mucho cuidado, porque una impresora es realmente necesaria para el proyecto y si lo es, ¿en qué porcentaje? No es al 100% quizá, porque tú la gastarás para otro proyecto o la gastarás para tus cosas, digamos, de administración general de la empresa o de la entidad. Entonces hay que ver muy bien cuál es el porcentaje de dedicación y muy bien si es necesario o no realmente ese equipamiento, ese coste. Muy bien. Nos pregunta Marina, que siempre hay pues un tanto por ciento, ¿no? Un 10%, comenta ella, de cofinanciación. Y nos pregunta si eso hay que justificarlo, No, guardar las es una... facturas incluyendo la cofinanciación. Bueno, claro, sí, las facturas sí, eso hay que guardarlo todo siempre. Lo que no hay que hacer es justificarlo a la comisión. Ahí sí que nos van a pedir nunca, bueno, nunca. En ciertas convocatorias que son de LAMSAM, no os deberían de pedir nunca los costes reales incurridos. Entonces, ahí cada uno pues tiene que tener su mecanismo, digamos, para cofinanciarse. Sea porque hay cuotas de socios, entidades más pequeñas, sea porque hay gastos de personal y hay parte de personal que no se incluye para cubrir esa cofinanciación. O sea, digamos, yo cubro el 10% con mi presupuesto del personal para llegar a cubrir ese 10%, por ejemplo. O sea, hay diferentes mecanismos para ello, pero no van a pedir facturas. Lo que sí que tienen en cuenta es que el presupuesto total del proyecto es el 100%, aunque luego os paguen el 90%, es el 100% los gastos elegibles. Muy bien, y nos pregunta Sofía, ¿cómo se justifica que trabajamos con voluntarios? Si es con algún documento firmado por la persona. Claro, aquí habrá que ver también la convocatoria, porque siempre puede diferir. Hay que demostrarlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con contratos de voluntariado, que eso sí que es importante. Como están los laborales, pues también está el otro voluntariado. O sea, creo que no hay que enviarlos, pero sí que es bueno guardarlos por si acaso. Que se firme que cierta persona va a estar colaborando con este proyecto de manera voluntaria, con ciertas tareas, que se vea que no es un puesto de trabajo, sino que es voluntariado real, o sea, que no sustituye a un técnico. Y luego, pues, dependiendo de las unidades que ponga en la convocatoria o en el programa, porque cada año pueden cambiarlo, es un valor u otro el que se pone como digamos, cantidad por mes.
Esa es la forma que se suele usar para calcularlo y son los mecanismos, digamos, para justificarlo. Y luego, pues siempre, pues, dejad pruebas, emails, dejad, no sé si usáis el Asana, el Trello, uséis algo para coordinaros, que se vea también que hay cierto trabajo ahí de coordinación con sus voluntarios. Si tienen un correo electrónico, también que se vea que tienen un correo electrónico de la entidad. O sea, siempre ir dejando pruebas por si acaso luego os pidieran justificar eso, claro. Muy bien. Nos pregunta Cristel si hay un tanto por ciento máximo de presupuesto que se puede mover entre partidas. Con los LAMSAM no, o sea, no hay un máximo. Lo que sí que es cierto es que hay que tener en cuenta lo que hemos comentado antes. Si cambia entre beneficiarios, sí que es necesario hacer un amendment, que es una modificación del convenio. Y ahí sí que os pueden decir si tiene sentido o no. Lo que tiene que tener es sentido, sobre todo. O sea, si modificáis el 100% del presupuesto de partidas, es que se hizo un muy mal trabajo, ¿no?, de planificación del presupuesto y del proyecto. O sea, que también hay que dar esa seguridad al Project Officer que va a hacer una supervisión del proyecto, una seguridad de que sabemos lo que hacemos. Pero si se cambia un 30%, un 40% por cosas justificadas y por cosas típicas de la implementación del proyecto, porque un proyecto realmente es eso, es lo que tú proyectas que vas a hacer y un presupuesto lo que tú presupones que vas a gastar. O sea, que sí que se entiende que un proyecto está vivo y que hay cosas que cambian, pero si es el 100%, algo está muy mal en, en la presuposición y en la proyección, ¿no? Exacto. Nos preguntan sobre que gastar menos se considera buena gestión, pero si puede ser un problema de cara a una auditoría. Bueno, en la auditoría, los auditores sí que saben lo que tienen que auditar, que es la parte técnica, que es la parte de lo que se ha hecho realmente. Entonces, si tú justificas todo lo que se ha hecho, también querrán ver las cuentas y también querrán ver el dinero que te has gastado y querrán ver ese tipo de cosas, pero no tienes por qué justificar ese 100% del presupuesto gastado, sino decirles, mira, me he gastado el 89%, pero he hecho todas las actividades. La actividad 1 está aquí, WordPress 2 está aquí, WordPress 3 está aquí, prometí una metodología, prometí un evento, prometí esto y está aquí hecho con esta calidad. O sea que sí que el auditor, verás que a ellos les gusta mucho siempre hablar de números y va a su terreno, que es lo que más entienden, porque muchas veces son gente más del mundo financiero, mucho más que del mundo social, digamos, y se lo quieren llevar más a lo suyo, ¿no? Demuéstrame transferencia bancaria, muéstrame el extracto bancario, las facturas, que pueden pediroslas y las podéis mostrar, pero no os pueden penalizar por ello. Sí es un lump sum. Muy bien, y otra pregunta también relacionada con una auditoría y en el mismo sentido. Pues imagínate, ¿no?, que hayan tenido un cierto margen positivo, si pueden imputar a este margen, ¿no?, a gastos generales de la entidad o otro proyecto sin ningún problema o gastos de fuera del periodo de ejecución. Este Sí, una margen que nos vez. suma. Claro, una vez tú lo justificas, el proyecto, claro, ese remanente te queda para la entidad. Entonces, claro, ahí hay que gastarlo, por supuesto, en cosas de la entidad. No puedes usarlo luego para un beneficio de nadie, pero sí hay que usarlo luego para actividades extras sin proyecto, o de un proyecto, o de cofinanciación para otro proyecto. O sea, lo puedes usar como quieras. O sea, ya digamos que ya que harás la comisión, ya has cumplido. Ya ese dinero ya se da por justificado. Y a partir de ahí ya es un remanente vuestro, es un ahorro, digamos, de la entidad y lo que se haga con él dentro de la legalidad, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, y nos pregunta Marta si una persona está contratada por la entidad a un 50% para el Ujú, proyecto durante 2 años. ¿La ujú. amortización del portátil de esa persona se puede imputar al 100% porque está contratada al 50%? Ya son preguntas que van al detalle, claro, a cosas muy, muy concretas. Claro, si ese portátil solo se usa para esa media jornada, aquí tiene trampa, porque yo creo que de las dos formas podría ser aceptado. De las dos formas yo creo que podría ser aceptado, porque creo que los evaluadores tampoco van tanto al detalle. ¿Sabes? No creo que se den cuenta, la verdad, para empezar. No porque no sean cuidadosos al fijarse, sino porque creo que es algo muy, muy, muy concreto. Y lo que se fijan más que nada es que tenga sentido en un nivel general. Creo que es como lo vendas en la parte B. Si la parte B lo justificas que ese portátil solo lo va a usar esa persona, aunque está a media jornada, claro, se va a usar por una persona a media jornada, pero el 100% del uso de ese portátil se va a usar para el proyecto.
Entonces, claro, ahí sí que se podría justificar como que es el 100% de imputación para el proyecto. Pero quizá también podrías decir, bueno, pero quizás ese portátil en lugar de 2 años me puede durar 4, ¿no? De vida útil, porque lo voy a usar menos. Pero ya os digo que en ese tipo de cosas no entran los evaluadores. Ujú, vale, de acuerdo. Mariana nos dice que en Erasmus hay una calculadora para la distancia para saber cuánto le toca al beneficiario para los viajes. Si se puede usar para calcular los viajes en el tipo LAMSAM 1 o hay alguna otra calculadora. Y también la misma persona, Mariana, si la calculadora para voluntarios es la misma para ambos LAMSAM. La calculadora para voluntarios es la unidad por la que se multiplica. Eso depende de la convocatoria. O sea, eso no me atrevo a deciros una cantidad porque eso puede cambiar. O sea, eso hay que mirarlo en la guía. Pero sí que es el mismo procedimiento. Es las unidades por ese importe. Ahí no hay ningún tipo de cosa. Luego, lo de la calculadora de lo de Erasmus Plus, yo creo que es muy útil. Yo también evalúo en Erasmus Plus y sí que es una calculadora que es muy, muy útil como guía, digamos, que se puede utilizar. No os piden que demostréis de una forma muy concreta cómo se ha calculado. Es decir, que se ha calculado pues, teniendo en cuenta los precios de los vuelos o consultado los precios ahora. Pero sí, si queréis poner que se ha hecho usando la calculadora de Erasmus Plus de la Comisión Europea, pues sin ningún tipo de problema, porque son baremos, digamos, que la Comisión sí que da por buenos, o sea, que no puede darlos por buenos para un programa y por malos para otro. O sea, que sí que puede ser una buena práctica, sí, sobre todo para países más lejanos o para distancias que no son tan comunes. Mm. Muy bien. Cristel nos pregunta ahora por el LAMSAM 2 si hay un máximo recomendado de porcentaje para recursos humanos. He recomendado, yo no iría más de un 70% de costes de personal. No hay, que yo sepa, no hay nada oficial, digamos, no hay un máximo oficial, un límite por arriba ni por abajo. Pero sí que yo recomendaría que máximo un 70%. Ujú, muy bien. Gisela pregunta si el líder, ¿no?, que lo gestiona todo, escribe la propuesta, hace justificaciones, si se le puede adjudicar un monto mayor que al resto de socios y qué porcentaje de más podría tener. A ver, de normal sí que tienen un monto mayor porque tienen más carga de trabajo, pero no es que tengan un monto mayor, es que tienen más unidades. Hay que pensar siempre en unidades. O sea, si van a dedicar más esfuerzo, digamos, a la gestión del proyecto, pues tendrán más unidades, más personas mes en este caso, en el Work Package 1 de gestión. Entonces, pues si en lugar de una persona mes, como el resto de socios, pues tienen 5, pues digamos que en ese sentido pues tendrán más presupuesto. Claro, se puede dar el caso, a ver, es un caso muy rebuscado, que el coordinador sea de un país donde los sueldos sean muy bajos y el resto de socios sean de países con sueldos muy altos y que aún teniendo menos esfuerzo los socios tengan más presupuesto que el coordinador. Se podría dar en el caso ese. Pero de normal, efectivamente, el coordinador tiene más presupuesto. Cuanto más, es que no lo sé, es que depende de las unidades, depende del esfuerzo. Si consideráis que necesitas 5 personas mes para coordinarlo, pues eso por su coste de empresa del trabajador. Y normalmente pues puede ser un 10% más o un 15% más. Eso sí que sería también razonable. Pero no por ser coordinador hay siempre que inmediatamente ponerle más presupuesto. Hay que tener en cuenta que son unidades y que hay que multiplicarlas. Ujú, muy bien. Elia se quiere asegurar que ha entendido bien que en el presupuesto LAMSAM 1 no hay que crear un Work Package de Project Management. Exacto, son Exacto, eventos. exacto, no. Ni de project management, ni de difusión, ni de nada. Ujú, Hay una actividad, es un Work Package, y un Work Package es una actividad. Entonces, si hay 15 Work Packages, significa que hay 15 actividades. Ya está. La actividad 1 es el evento 1 y es el Work Package 1. ujú, muy bien. Mira, Marta nos pregunta si puedes repetirnos la explicación de las categorías de personal. A2, A3, A4. Vale, no lo tengo delante, pero hay una categoría que es de personal directo, que es el personal contratado por la entidad, que ahí hay que poner las personas mes del esfuerzo que tendrán y multiplicarlo por su coste empresa, no por el bruto ni por el neto, sino por el coste empresa, por lo que ese trabajador cuesta a la entidad. Y puedes poner las categorías que tú quieras. Puedes poner senior staff, junior staff, administrative staff, las categorías que consideréis que son más apropiadas para vuestro proyecto. Y luego están las personas naturales, que son las personas que son autónomos, pero están muy vinculados con la entidad.
sea, hay un contrato, digamos, de colaboración más allá de prestar un servicio. O sea, esto no sería subcontratación, es una persona que se puede probar que incluso antes del proyecto tuvo una vinculación con la entidad. Por ejemplo, el presidente de la entidad no es trabajador, pero es autónomo. Y sí que dentro de la legalidad y dentro de todo el tipo de requerimientos, presta servicios de X, de gestión de proyectos a la entidad. Pues si se demuestra que no es algo puntual del proyecto, sino que es recurrente, pues se puede poner como natural person, como persona natural. Y luego está la parte de propietarios de las SMEs, de las pymes. Si es una pyme y tiene un dueño, y este dueño, aunque no es trabajador, no tiene un salario de la empresa porque cobra por dividendos o cobra como él quiera cobrar, se puede imputar también su esfuerzo dentro del proyecto. Entonces se haría en la parte de owner, de propietarios. Y creo que ya está, creo que no me he dejado ninguna más. No sé si me falta alguna categoría más. Un segundo y lo miro rápidamente, pero creo que ya está. Eh, y luego están las seconded persons. Esa no la he explicado. Las seconded persons son las personas que no son trabajadores de tu entidad, pero que están, digamos, delegadas a tu entidad o que trabajan ahora en tu entidad. Eso se ve más en la administración pública, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que trabaja para el ministerio y tiene su contrato como funcionario para el ministerio, pero que ahora, para los próximos 5 años, trabaja para la Comisión Europea. O sea, digamos que se le ha hecho un traspaso, digamos, de funciones, pero su contrato real sigue estando con el ministerio, no es un contrato con la Comisión. Es un personal delegado del ministerio, en este caso, a la Comisión. Eso es un secondit. Eso en asociaciones no se suele ver mucho, se suele ver sobre todo con federaciones, que es, por ejemplo, yo trabajo para una asociación, pero soy parte de una federación y el proyecto es de la federación. La federación puede poner parte de mi sueldo, que no soy trabajador de la federación, pero sí soy trabajador de uno de los miembros de la federación. Por un contrato, ese se podría hacer, sin que yo sea parte de la federación como personal laboral, claro. Muy bien, mira, nos pregunta Teresa que en un proyecto hay socios, por ejemplo, que están en Bruselas y tienen un sueldo alto y otros están en España con un sueldo bajo. ¿Cuál se toma de referencia? ¿De referencia para qué? Porque claro, cada socio pone su persona mes. O sea, por ejemplo, quizá en este caso, el socio de Bélgica pues tiene 6.000 euros de persona mes. Y quizá el de España pues tiene 4.000. Pues depende de categoría y depende de todo. Se multiplica cada uno por su persona mes, por su coste. O sea, no hay que sacar una media ni mucho menos. De hecho, se recomienda que no se saque una media, que cada uno con su coste real en su país. O Exacto. sea, que el cálculo de personal, claro, o sea, si son 15 días, o sea, 15 días, 15 unidades de esfuerzo, 15 meses en este caso, de un trabajador equivalente en Bélgica y en España, pues llega a 15 por 4.000 en España y 15 por 6.000 en Bélgica. Será diferente el presupuesto y será más grande el de Bélgica, claro, aunque el esfuerzo, aunque el tiempo dedicado sea igual. Exacto, en función de cada país, ¿no? De la realidad de Exacto, cada exacto. país. Que Exacto. es cierto que ganará más, pero también gastará más, digo yo, ¿no? En su coste de vida y tendrá también más impuestos y tendrá también más cosas. Exacto. Ana nos pregunta si para la depreciación, si la normativa interna de la institución establece plazos distintos, si hay que justificarlo. Eh, es siempre como lo expliques en la parte B. Si la parte B se dice que por proyectos previos se creó un manual interno de la entidad, eso entiendo que es una entidad grande para tener ese tipo de manuales. Si se puede demostrar que en proyectos previos se estableció esto para otros proyectos que son las normas de la entidad, digamos, y que contamos con esto y es un valor realista, pues por supuesto, claro, sí se puede utilizar. Ujú. Isela nos pregunta cuál es la diferencia entre subcontratar una agencia de comunicación como subcontratada y pagarle y que nos emitan una factura, hacerlo directamente pagándole con una factura como proveedor. Esto nos lo pregunta mucho. La diferencia entre una subcontratación y un pago pues, puntual a una empresa, a un experto, ¿no? Que haga una colaboración. Claro, depende de la magnitud del bien o del servicio, claro, en este caso. Pero sí que es cierto que hay un poco de. Sí, es una línea un poquito fina, ¿no?
de esto es una factura, esto es una agencia de comunicación que le pago una vez porque me ha hecho un plan, digamos, de comunicación, o esto es algo que estoy subcontratando. Claro, o también ser muy claro con un diseñador. En este tipo de cosas, lo que se recomienda siempre es ponerlo como subcontratación si es algo grande y relevante. Si es algo puntual, como por ejemplo el servicio de traducción de un evento, yo lo metería como gasto del evento, como una factura más. Igual que metes la sala, pues metes el gasto de traducción, no como subcontratación, de intérpretes me refiero. Entonces depende también un poco de la cuantía. Si la cuantía es un poquito grande, yo lo metería como gasto de subcontratación. Mm. Y relacionado con, con esta pregunta, no sé si va a aparecer por aquí, pero nos preguntan mucho si se puede subcontratar o pagar a organizaciones de países terceros, como subcontrataciones, como pagos pues, puntuales de una colaboración. Eso también nos lo preguntan mucho. De países que no son del programa. Exacto. O sea, de fuera de la Unión Europea, pero también de fuera Sí, de los sí. países, como De por los ejemplo Macedonia del 41 Norte. países. Sí, Exacto, de los sí, 41 países. sí. En principio no es recomendable. Yo creo que Ujú, no se puede. También hay que mirar la convocatoria, porque siempre puede que la convocatoria diga diferente, pero en principio no se puede y no es recomendable. Porque sí que hay que tener en cuenta que son fondos europeos y que se intenta siempre que esos fondos pues reviertan tanto en impacto como en beneficio económico a empresas y a entidades de Europa y ujú. sobre todo de los programas miembros de los países miembros del programa, claro. Exacto. Sí, esto también, esas preguntas también Sí, nos las hace mucho. sí, 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 sí. Sí. Nos pregunta Clara, dice, ¿tiene sentido en el tipo 2 poner a una persona en el Work Package 1 de coordinación al 100% de dedicación durante toda la ejecución del proyecto? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Y tiene sentido que esté al 50? Pues también. Es que depende un poco del proyecto, de la carga que conlleve. Si es un proyecto muy grande y consideráis que necesitáis a una persona todos los días coordinando este proyecto, pues adelante, sin ningún tipo de problema. Si consideráis que no es para tanto o que no llevará tanta carga, pues podéis poner un 50%, un 30%, un 60%, lo que consideréis. Por poder sí que se puede. Lo de siempre. Si está bien justificado en la parte B, en la parte narrativa, y se entiende que realmente hay un esfuerzo detrás equivalente a eso, pues por supuesto. Ujú, muy bien. Y nos pregunta Luis, ¿cómo justificar presupuestariamente una conferencia final híbrida? Eh, en el LAMSAM 1 no se podría. O sea, no se podría presupuestar eso. Se hacen eventos. De eso tampoco se podía hacer una conferencia final como tal, en el sentido de que todos los eventos tienen que ser más o menos iguales. Son eventos que cumplen los objetivos, no es solo para difundir. Si es solo para difundir, en el tipo 1 no valdría. En el tipo 2, que entiendo que va por ahí la cosa, sí que se podría, como una actividad más de un Work Package. Ahí sí que se podría poner. Tú estimas los costes, tanto de catering como de si tienes costes de streaming, si tienes costes del evento, y se planifica pues estimando los costes en la parte de equipamiento. Hay una sección para servicios, para el alquiler de local, ese tipo de cosas, y se puede estimar ahí. Y luego para los socios, pues también como gastos de viaje se les puede poner. Como que van a un viaje en Córdoba de 2 días, se puede poner 2 unidades, por alojamiento, por comida, por no sé qué. Mm. Ujú, muy bien. Nos pregunta Domingo si una rueda de prensa, por ejemplo, se consideraría un evento, una presentación del evento, más en línea con comunicación, visibilidad del proyecto. Claro, esto en la AMSAM 1 sí que se puede hacer, pero como un subevento dentro del evento. O sea, tú calculas para un evento que es el principal, digamos, que es la conferencia en la que te van a pagar por participante. Pero luego, si ya antes de esa conferencia hay una rueda de prensa o después para explicar los beneficios del proyecto, para explicar lo que se ha creado, eso sin ningún problema se puede hacer, claro. Sí. Esa parte, claro, la pagarías también con el presupuesto del evento principal, del que depende. Pero no se puede hacer que sea eso un evento independiente, eso sí que no se puede hacer. Porque entonces ahí es un evento que es de comunicación, no es un evento como tal clave del proyecto. Entonces no sería elegible, ni cosas de project management, ni cosas de difusión tampoco.
Entonces, como parte de un evento, sí que puedes meter lo que tú quieras de gestión de proyecto y lo que tú quieras de comunicación, pero dentro de cada evento. Exacto, a veces también comentamos, ¿no?, que un evento son un conjunto de actividades. ¿Es Exacto, así? Entonces, es durante un día, 2 días, ¿no?, las jornadas que sean, y hay distintas actividades, ¿no? Y todo eso exacto. formaría un evento, ¿no? Sí, como Ujú. comentaba antes, si se quiere hacer un podcast, si quiere hacer diferentes Exacto. cosas, son partes de un evento. De un mismo evento con distintas actividades. Muy bien. Nos pregunta Exacto. Sofi cómo se hace el reporte del número de participantes, si se requiere algún tipo de verificación. Si no me equivoco, hay hojas de firmas que tienen que firmar los Exacto. participantes. Y luego también hay unas encuestas que en SERP son obligatorias que tienen que rellenar todos los participantes, donde ponen un poco su evaluación del evento y también cuenta eso para la hora de contabilizar los participantes. O sea que sí que tenéis que tener, y es súper importante, porque claro, las hojas de firma, pensad que es vuestra única forma de verificar que se ha llegado al objetivo de participantes. O sea que sin eso no se puede cumplir con el objetivo y por lo tanto no se puede, digamos, recibir el dinero por ese evento. Y también hay plantillas por ahí también de hojas de firma. Hay que indicar también los países de los que provienen los participantes. O sea, el nombre completo, a lo mejor la entidad de la que viene y el país para poder luego contar también países para calcular el presupuesto, si es el LAMSAM 1. Ujú. Y nos comenta Domingo también si en un evento no se llega al número mínimo, ¿no?, de participantes que se había estimado, si se puede compensar con otro evento. Bueno, pues en principio no. En principio ese evento mm, se quedaría corto en presupuesto. Lo que sí que se podría hacer quizá es hacer una modificación del presupuesto, una modificación, un amendment que se llama al Grant Agreement y poder pedir que eso se pase a otro evento, a otro Work Package. Eso sí que se podría ver. Y el Project Officer, si lo considera que tiene sentido, pues sí que se podría hacer. Pero hay que tener en cuenta que siempre no se puede llegar a más del total de la subvención total y luego, pues que no siempre es igual, porque quizá aquí te han faltado 25 y poniendo aquí 25 más, quizá no es el mismo presupuesto, porque no es lineal el presupuesto. No es tengo 10 participantes, son 10.000 euros, tengo 20, son 20.000. Quizá con 20 son 15.000. No sube proporcionalmente con el número de participantes. O sea que también hay que tener eso en cuenta. Se podría intentar con el Project Officer ver si esa ya más parte de implementación, que ahí ya no entro yo tanto. Yo entro más en la parte de previa, digamos, la parte de evaluación, pero se puede intentar con el Project Officer el hacerle entender los motivos y ver si se puede cambiar para pasar parte de ese presupuesto o todo a otro evento. Mm. Ujú. Sonia nos pregunta sobre cómo demostrar la participación de las personas, que ya lo acabamos de explicar, pero pregunta si con menores de edad, titulares de obligaciones como cargos políticos electos, en los que si es suficiente con los EDS, nos pregunta. No sé lo que son Sí, los EDS. yo tampoco lo sé muy bien si es algún tipo distinta de justificación. Bueno, hemos visto que es la hoja de firmas, ¿verdad? Y las Sí, encuestas. Yo creo es que la es hoja de firma lo único que hay que firmar. Es que no hay otra cosa que se pueda la- firmar. Si Perdón, son menores también tendrían. Sí. se refieren a los Event Description Sheet, a esa plantilla en la que deben describir la actividad e introducir el número de participantes. Sí, se tiene que poner ahí, pero también en las firmas. Sí, con menores la verdad es que esa casuística Ujú, no me ha pasado nunca. Bueno, me pasó una vez y sí que rellenaron las hojas y no nos pusieron ningún tipo de problema. Pero ya os hablo más como beneficiario, porque yo no estoy en la parte de gestión, digamos, de control de la Comisión Europea. Ahí sí que el 99% son personal directo de la Comisión Europea, no son expertos externos. Y ahí sí que, si no me equivoco, creo que sí que cuentan y que tienen que firmar también los menores de edad. Isla nos plantea una pregunta más concreta. Si en un proyecto Erasmus, por ejemplo, han comprado máquinas de coser y después, a Sí. posteriori, quieren presentar un proyecto en CERF y las van a usar. Si eso es positivo, explicarlo o da igual. Sí que es positivo, porque todo lo que reutilices es una forma de demostrar que tu entidad es buena, digamos, con fondos europeos, que es buena reutilizando los fondos europeos. Porque el gran miedo de la Comisión es dar unos fondos que tengan un impacto bajo y que luego se quede ahí, como tantas webs que hay, ¿no?, de proyectos. Hay un cementerio por ahí de webs de proyectos que es brutal. Entonces, si tú demuestras que vas a reutilizar un material o una metodología, que también puede ser algo intangible,
de otro evento o de otro proyecto, sea SERF, sea Erasmus+, sea de lo que sea, sí que demuestra que sabes cómo funciona esto, que sabes reutilizar y que lo que creaste lo introdujiste realmente en tus hábitos, digamos, organizativos. O sea, que sí que es algo positivo el construir desde ahí. O, por ejemplo, el decir, bueno, yo ya hice esta metodología que era para este tipo de target group y para este tipo de objetivos, y en lugar de crear una nueva, quiero basarme en esta para ampliarla y hacerla mejor en esto, esto y esto. Pues perfecto. Es algo súper positivo. Ujú. Hay otra pregunta sobre los eventos y los work packages del LAMSAM 1. Si en un mismo work package puede haber dos eventos, uno online y otro presencial. No, en esto, como hemos comentado antes, un evento es un Work Package. Lo que sí que puedes tener son subeventos o subactividades, como comentaba Mónica, en cada evento. O sea, puedes tener una previa, el evento en sí, y una post, o puedes tener diferentes tipos de cosas. O un taller más práctico, que sea parte del evento. Eso sí que se podría. O puedes poner también, si quisieras, una parte virtual dentro del evento, pero no contaría. Esos participantes virtuales no contarían como participantes del evento. O sea, contarían solo si es físico, los participantes físicos, si es virtual, los virtuales. Y no se podrían poner dos eventos en uno solo, en un Work Package. Ujú, exacto. Y aquí Nos es normal comentan, también el tener 20 Work Packages, ¿eh? ¿No? Que no os dé miedo. Porque sí que es cierto que acostumbrados a proyectos, a lo mejor también en Erasmus Plus o los mismos SERF con el tipo 2, con a lo mejor 5, 6, 7 máximo, Work Packages, ver 26 quizá da un poco de miedo o ves como que está un poco sobredimensionado, pero eso puede pasar y está dentro de lo normal. ujú. Elena nos pregunta a un externo que colabora puntualmente con la fundación y emite facturas. ¿Cómo se puede añadir en el presupuesto? Vale, un externo que colabora puntualmente, pero que colabora continuadamente y sí que hace un servicio continuado, o sea, sí que hay una vinculación, hay un contrato, digamos, macro o hay una... O sea, que no solo para el proyecto, sí que se podría meter como personas naturales la sección esa del presupuesto, que es la sección eh, A.2. Ujú, muy bien. Jonathan nos dice que a la finalización del proyecto existe un excedente de presupuesto. Sí existen mecanismos de devolución. No, en LAMSAM no. Si son costes mixtos, sí. O sea, por ejemplo, lo del charter, sí. Lo del charter sí que hay una parte que es LAMSAM, como hemos visto, que es la parte de travel, la parte de, bueno, de cierto tipo de cosas, pero sobre todo son gastos de viaje, que es lo que es más difícil de cuantificar. Y los gastos de personal, ahí sí que son con costes reales. Entonces, ahí si justificas de menos, ahí sí que tienes que devolver la parte que no has justificado con personal, por ejemplo, con su contratación o con lo que sea. Si es la parte del AMSAM, sea uno o sea dos, si gastas menos, es un beneficio que tiene la entidad. Ahí no hay que devolver nada. Ujú. Y entonces Begoña quiere aclarar si contratan a un autónomo para una actividad concreta que no tiene un vínculo previo con la entidad, si se incluiría en la partida de subcontratación. Sí, sí, sí. Si no hay un vínculo previo, sí. Ujú, Y tiene que ser tareas, pues como he dicho, que no sean núcleo del proyecto, que no sea la gestión del proyecto, que no sea algo que se pueda hacer por el consorcio. Eso por una parte, y por otra parte que no sea un importe muy, muy elevado, como hemos comentado, porque si no, ahí los evaluadores sí que se fijan mucho en su contratación y que esté muy demostrado que es necesario para el proyecto y que el consorcio no es capaz, por sus propios medios o por su expertise, en proveer ese tipo de servicios. ujú. Nos comenta Gisela que para la comunicación de eventos las universidades no pueden hacer promociones de Meta o de Google Ads. Nos dice que si eso es fundamental o pueden hacer comunicaciones con email, con las newsletters, con publicaciones en redes sociales sin pagar campañas de publicidad. Claro, si es LAMSAM tipo 1, con el dinero del evento, pues hacer lo que consideres para llevar a cabo los objetivos. O sea, si consideráis que hace falta pagar publicidad de Meta para eso, pues sin ningún tipo de problema. Es parte de vuestro presupuesto. Hay que guardar en la factura, por supuesto, para vuestra contabilidad, y registrarla, todo normal. Si es del tipo 2, pues habrá que establecerlo en el presupuesto. Y si es algo que no podéis pagar directamente, pues habrá que ponerlo como subcontratación. Se contrata a una agencia de comunicación, pero que el objetivo es este y explicar claramente
la limitación. O si no, otra cosa que se puede hacer es ponerle eso a un socio que sí que pueda pagarlo. Porque si hay socios que no son universidades y sí que pueden pagar directamente los gastos de difusión de Meta, pues se le puede poner ese presupuesto a ese socio para que sea él quien lo pague. Ujú. Nos comenta Camila si en las hojas de firmas, si no todos los asistentes rellenan la encuesta, si eso afecta a la contabilización de los participantes. Hay que intentar que todos lo rellenen, pero sí que el documento que más manda, digamos, es la hoja de firmas. O sea que sobre todo la hoja de firmas sí que tiene que estar bien hecha. Pero en el sistema yo no tengo claro si hay alguna opción o algo que te bloquea hasta que todos rellenen, pero sí que es cierto que es muy importante que todos rellenen la encuesta. Pero sobre todo, si pasara algo, si esta persona pues no quiere rellenar o lo que sea, tú tienes la firma de que esa persona fue y que hay un participante más. O sea que con la hoja de firmas en principio bastaría. Pero sí que hay que hacer un esfuerzo con la hoja de evaluación, bueno, es un link realmente porque sí que es muy útil para el programa SERF y también para el coordinador, para ver qué pasó, qué se puede mejorar, etcétera. Nos pregunta Imanol si en todos los LAMSAM tipo 2 la cofinanciación la aportan todos los socios y no solo el coordinador. Claro, aquí es como se quiere hacer en el consorcio. O sea, todos pueden aportar un 10% o el porcentaje que sea dependiendo de la call. Uno puede aportar el 10% de todos. Eso ya como se considera en el proyecto. Lo normal es que cada uno pues aporte el 10% de lo suyo, que quizá es más fácil que una entidad que aporte muchísimo para todos. Pero sí que se puede dar el caso que sea pues, una universidad, el coordinador, o que sea un partner con más personal, con más recursos y que diga, mira, pues a mí no me cuesta nada porque lo pago igual y puedo justificarlo. Pues eso ya es el acuerdo interno que se haga en el consorcio. Y si hay alguna tabla de referencia para calcular los costes medios de personal por país. No, en SERF que yo sepa no hay. En Horizon sí que hay una. Pero bueno, que hay una que es como que te pone entre esto y esto. Si es Alemania y es este tipo de trabajo, entre esto y esto. Pero a lo mejor te pone entre 3.000 y 9.000. O sea, que tampoco es que sea muy preciso. O sea, ahí lo que yo haría es ser realista. O sea, cada uno que calcule su coste. O sea, si se cobran 30.000 euros al año, 30.000 entre 12, ese es el person month. Luego, que quieres poner un poquito más, por si acaso, o por supuesto no hace falta que pongas decimales ni números así muy exactos. Si son 1.523, pues se pueden poner 1.600 o 1.700. Se puede redondear un poquito, preveyendo también un poco que el coste vaya más o que tenga más implicación en el proyecto, etcétera. Pero siempre que sea lo más real posible, claro. Y por país también. Cada país que mande su cálculo. Exacto. Mariana nos pregunta por la encuesta de participantes y es un poco ya lo que hemos comentado, ¿no? Que se envían después del evento y cómo Sí, consigues que te la respondan, pues bueno, hay que intentar que todos respondan a esa encuesta, claro, ¿verdad? Sí, sí, claro, que acabamos de claro. comentar. Hay Vale. también gente que lo que hace es decir, bueno, pues nos reembolsamos los gastos de viaje hasta que no contestéis la encuesta. Eso pues puede funcionar en los internacionales. En los nacionales pues es más difícil, claro. Porque tampoco es que te llegue en el momento. Claro, llega a posteriori, o sea, que no puedes condicionarlos a, bueno, entras en el evento o sales del evento y antes de salir rellénalo. No porque llega más tarde. Entonces, pues sí que hay que estar ahí y cada entidad que se encargue de sus participantes de controlar que lo rellenen lo máximo posibles. Ujú. Teresa nos pregunta si se pueden hacer webs con el presupuesto dentro de un evento que no tenga muchos costes, aprovechando el primer evento que sea de encuentro de socios, si se puede hacer, cómo se puede justificar una página web. Aquí creo que hay una confusión, porque si es un evento no puede ser de socios, si es un tipo uno. Tiene que ser todo eventos abiertos al público. No pueden haber eventos, digamos, de coordinación y de gestión de proyecto. Pero sí, con cualquier evento que sea de los típicos eventos, sí que se podría hacer para hacer una web dentro del coste, digamos, que tienes para ese evento. Sí que es cierto que hay muchas veces que en las webs hay evaluadores que lo ven como negativo, como algo negativo, el poder hacer webs del evento. Y poner gastos extras por hacer una web sí que no sería posible. Pero
con tu lump sum, si estableces que quieres hacerlo, eso no es ningún problema. Ujú. Siempre esto, a no ser que la convocatoria diga lo contrario, claro. Porque aquí también pensad que SERF tiene un montón de convocatorias y cada una pues tiene sus particularidades. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta relacionada otra vez con subcontratación o factura de un proveedor en cuanto a la contratación del servicio de foto y vídeo para un evento, para ese servicio, ¿no? En un tipo LAMSAM 2. Sí, pues se puede poner como subcontratación perfectamente. Mm. Depende Perfecto. del importe, también se puede poner, si no es un importe muy alto, pues se puede también poner como gastos del Ujú, evento. ujú. Eso dependerá, ¿no? del volumen, ¿no? Como nos habías Claro, comentado antes. claro. Ujú. Claro, Vale. nosotras en la oficina siempre, igual que comentaba Gilberto, ¿no? De que intentar no caer en la subcontratación, siempre Mm. insistimos que a lo mejor se puede recurrir a la prestación de servicios, ¿no? Para una Exacto, cosa puntual, ¿no? Que es más recomendado. exacto, sí. Sí. O Ujú. sea, siempre cuanto menos pongáis en subcontratación, mejor, porque sí que se suele ver con, pues eso, con un poquito de Eso. reticencia por parte del evaluador y siempre quiere ver por qué, si está muy justificado, cuándo, quién lo va a hacer. Mm. Ujú. Nos comenta Sonia que si la encuesta es anónima, ¿cómo se puede saber si la han contestado para que afecte o no al pago? Yo esa parte no la sé, la verdad, porque yo no llevo la parte de gestión, digamos, directa de los SERFs de la invitación. O sea, sí que sé que es necesario contestarla, pero no sé cómo, no sé si la plataforma sale como un tic a los que están contestados. Ujú, ujú, Eso la verdad es que lo desconozco. ujú. Vale. Y Gisela nos pregunta si es obligatorio hacer una web del evento o se puede agregar una landing a las webs de las empresas. No es obligatorio nada, es lo que tú hayas puesto en el proyecto. Entonces, si tú en el proyecto tú has dicho que vas a hacer una web del proyecto, que no lo recomiendo, en el sentido de que no se suele ver bien desde el punto de vista de la evaluación la web del proyecto. Es preferible, por ejemplo, en este caso, hacer una landing que sea más específica del proyecto. Eso sí que tiene más sentido. Ujú. Muy bien, Sí, muchísimas sobre esto, gracias. Perdón, sí, sí. perdón, no solamente Sí, añadir que en algunas ocasiones lo que se recurre también es en la propia página de alguno de los socios o del coordinador, crear como un microsite, ¿no? Dedicado al exacto, proyecto, ¿no? En una web ya existente. exacto, sí. Sí. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Gilberto. Yo no veo ninguna otra pregunta pendiente. ¿Ves alguna tú, Jessica, o quieres añadir alguna cosita más? No, simplemente creo que nos ha quedado por responder una duda sobre tema de plantillas, que alguna la ha ido respondiendo por el chat. En la parte tanto B como esta que hemos visto, ¿no? Esta plantilla, este documento de Excel, son plantillas que se descargan una vez se inicia el proceso de solicitud. Una vez se inicia, te descargas tanto esa parte B, que es un documento Word, como la plantilla de Excel. Para algunas otras cuestiones no hay plantilla, porque en muchas ocasiones nos preguntan si para la carta de recomendación de una autoridad pública hay alguna plantilla, para el Child Protection Policy. Entonces, para mucha otra documentación que en muchas ocasiones no es obligatorio, sino que depende del proyecto, no hay una plantilla. Creo que para el Event Description Sheet, que lo hemos estado comentando, si no recuerdo mal, creo que sí hay una plantilla, o al menos yo tengo una en mente. Sí, Pues sí hay, sí, sí, sí. Creo que ha entrado una pregunta sobre la calculadora de Erasmus, ¿no? Sí, la estoy viendo ahora. Calculadora, pues, ¿dónde está? Eh, bueno, si buscáis en Google calculadora, bueno, creo que se pone Distance Band, como la distancias, Distance Band, Travel Calculator Erasmus, y yo creo que sí que saldrá ahí la calculadora. Y es muy sencilla, es un mapa y pones el origen y el destino. O sea, si es desde Córdoba hasta Berlín, pones Córdoba a Berlín y te dice el número de kilómetros que hay en línea recta entre un sitio y otro. Luego con eso hay unas tablas del programa Erasmus Plus que sí que dice, pues si pone entre 500 y 1000 kilómetros es tanto, entre 1500 y 2000 kilómetros es tanto, 2500 y 3000 es tanto. Y luego ya coges la distancia y coges la tabla esa y dices, vale, pues si son 1500 kilómetros es tanto. Y ya está.
Yo también he visto por ahí un documento, un PDF, si no recuerdo mal, en el que también vienen esas tablas de cálculo y siempre fijarse muy bien porque suelen contar también con las tablas de años anteriores. Entonces a veces nos han llegado consultas y a lo mejor es una cifra del año 2023. Claro, para el año anterior, 2025, está actualizada, con lo cual fijarse muy bien. No Claro. separar Erasmus, ¿no? Pero Mm. Sí. Muy creo bien. que ya Muy no hay bien, más preguntas. creo que ya no hay Sí. más preguntas, ¿verdad? Y Gilberto, te hemos robado más tiempo también del que te habíamos dicho. Encantadísimo. Muchísimas gracias por esta presentación tan clara, tan detallada y por responder también a todas las preguntas que hemos tenido. Como ves, la elaboración del presupuesto pues suscita todo este tipo de Sí, preguntas, pero sí, es sí. normal porque es un No, aspecto, ¿no? claro. Que requiere, ¿no? su elaboración, ¿no? Concentración a la hora de prepararlo bien y que esté bien preparado, con lo que ha sido una jornada muy, muy útil para responder a todas esas dudas. Y recordad también que esta jornada la hemos grabado y que la vamos a tener disponible en nuestro canal de reproducción de YouTube del Ministerio de Cultura, al igual que la presentación, que también la vamos a compartir en nuestra página web. Y cualquier pregunta pues, que tengáis, ya sabéis dónde nos podéis contactar, al Punto Europeo de Ciudadanía. Y también aprovecho que os tengo a todos y a todas aquí para anunciaros dos actividades que tenemos la semana que viene. El martes, día 17, hay un webinar con el resto de oficinas europeas y es un webinar sobre la convocatoria de compromiso y participación de la ciudadanía, sobre el capítulo 3 en general, en el que van a participar unos expertos sobre esa convocatoria, pero que también viene muy bien para buscar socios a nivel internacional. Entonces, si tenéis en mente presentar una propuesta para ese capítulo, para esa convocatoria, os recomiendo que os apuntéis a esta jornada del día 17 a las 10 que hemos publicado en nuestras redes sociales. Y por otro lado, el jueves, día 19, tenemos otra jornada informativa, un webinar sobre la convocatoria de igualdad de género, que ya sabéis que se ha abierto recientemente y se cierra a finales de abril. Entonces os vamos a explicar esa convocatoria y también vamos a contar con un caso práctico, con lo que os esperamos en esas dos siguientes jornadas. Y muchísimas gracias, Gilberto, de nuevo por tu participación y muchísimas gracias también a Jessica, mi compañera. Y nos A vemos. Ay, vosotras por contar perdón, conmigo. se me olvidaba Muchas decir gracias, que Gilberto. ahora vamos a lanzar la encuesta de evaluación, que es muy importante que la respondáis porque justamente esta jornada de presupuestos pues ha surgido a raíz de que nos pedís, ¿no?, que organicemos jornadas de este tipo, con lo que no os olvidéis de contestarla. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.